¿Se me escucha? Sí, ¿no? Creo que sí. Gael Efeuri. Chicos, que sí. ¿Hay un micrófono abierto, Dennis Chris? ¿O quería tal vez comentarnos algo? Ah, no, ya lo apagó. Gracias. Bueno, ¿qué nos toca ver hoy día? El día de ayer ya acabamos de ver como que la primera presentación. Hemos ahondado mucho también en la partecita conceptual. No es que hoy va a ser diferente, va a haber también unos conceptitos en los cuales vamos a profundizar. Pero el día de hoy nos corresponde ver esta, que es la diapositiva número 2. Y la diapositiva número 3, ¿no? Adicionalmente, igual que ayer, un poquito para complementar, para distendernos de la clase, vamos a tener dos videitos que igual que ayer no son muy largos. Tenemos este que son 11 minutitos, que lo vamos a hacer así como que casi al medio, y este que son 15. Muy probablemente este tal vez se exceda un poquito a la clase. Vamos a tratar de hacerlo en los tiempos de todas maneras. Entonces, como ya ayer hemos explicado contenidos, tareas y todo aquello, directamente nos vamos a ir a la parte expositiva. Un minutito, vamos a checar esto porque hasta a ustedes les va a molestar y lo vamos a dejar aquí a un ladito. Listo. ¿Qué vamos a ver ahora? Ayer ya hemos visto un poquito de cómo se ha formado, habíamos visto de ese modelo francés que había, habíamos visto de ese modelo inglés que había sobre la administración pública, un poquito para rememorar, también habíamos visto que nuestra manera de administración pública, nuestra manera de aplicar lo que es la administración pública es una mezcla entre ambas, ¿no? Se ha rescatado un poquito del modelo francés que viene después de la Revolución Francesa, del modelo inglés también habíamos rescatado un poquito y en eso se traducen muchos de los modelos con los cuales hoy en día convivimos, no solamente en Bolivia, sino en América Latina, ¿no? Lógicamente, porque hemos tenido influencia a través de la colonización, ¿no? De estas corrientes europeas que, bueno, han llegado a nuestro continente, ¿no? Entonces es un poquito para recordar. Ahora, vamos a ver que el Estado es importante. Ya habíamos visto, hemos hablado mucho sobre la parte normativa, ¿no? Hemos dicho que la base de lo que es la administración pública está en la parte normativa, ¿no? No pasa lo mismo en la administración privada, ¿no? En la administración privada pueden haber cosas, pueden haber diferentes, incluso corrientes, y las decisiones que se vayan tomando, las cosas que hagan cada uno de los administradores o los funcionarios, van a ir dependiendo de una corriente, de una idea, ¿no? De lo que en ese momento inclusive esté de moda, ¿no? Sin embargo, la administración pública no. La administración pública es más compleja, ¿no? No puede alguien ni definir, tomar una corriente distinta, todo lo que puede hacer, todo lo que son sus competencias, lo que puede hacer, en qué ámbito lo puede hacer, ¿no? Y inclusive en qué ámbito jurisdiccional lo puede hacer, ¿no? En qué momentos lo puede hacer, todo tiene que estar normado, todo tiene que estar escrito, ya sea en lo más amplio que es la Constitución Política del Estado, en lo que viene que son las leyes o los reglamentos, procedimientos que vienen para abajo, ¿no? Entonces, ¿y quién establece esa normativa? ¿Quién nos dice cuál es la Constitución Política del Estado? ¿Quién nos dice todo eso que forma partecita de nuestra pirámide de Kelsen? ¿Quién nos da toda esa parte normativa? Pues es el Estado, ¿no? El Estado que está siempre en búsqueda del bienestar de la población en general, del común de la población. Entonces es importante que entendamos qué es el Estado, ¿no? Y por qué está compuesto el Estado, ¿no? Porque se va a convertir en un actor importante, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver y las diferentes formas de organización administrativa que existen dentro de los estados, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito primero de lo que es el Estado, ¿no? El Estado es un ente independiente, pero con fines generales. Sí, va a ser un ente independiente que no va a depender de otros, pero que tiene fines generales, fines que van a servir para muchas personas, ¿no? Y está compuesto por tres, generalmente se dice que está compuesto por tres cosas, que está compuesto por población, territorio y gobierno, ¿no? Estas cosas. Es decir, para que un estado pueda considerarse como estado, tiene que tener población, tiene que tener personas, ¿no? Que formen parte de ese estado, tiene que haber territorio, tiene que haber un espacio físico con fronteras, ¿no? Delimitadas y tiene que haber un gobierno, ¿no? Es importante, un gobierno. No importa qué tipo de gobierno, no estamos diciendo que el gobierno tiene que ser democrático, no estamos diciendo que tiene que ser de un tipo específico, ¿no? Simplemente gobierno. Es decir, si hay una monarquía, ¿no? Si hay un rey, digamos, puede considerarse estado, si hay población, territorio y rey, sí, también se puede considerar un estado, ¿no? Pero sí tiene que haber un gobierno, alguien que gobierne. ¿Ya? Y aquí le hemos aumentado.
porque generalmente la mayoría de los autores nos dicen que estas tres son las indispensables para que se considere un Estado. Pero este autor, que es Giuseppe de Bergottini, nos dice, no, también es importante que exista la Constitución. ¿Y por qué estamos colgándonos del concepto de este señor? Porque justamente él aumenta esta parte de la Constitución que tiene que ver con lo normativo, ¿no? ¿Qué va a ser el Estado? Es una organización soberana capaz de darse normas y de gobernarse a sí misma con independencia. Entonces, es una forma de organización que vamos a tener el Estado, donde nos vamos a normar. Esa organización dentro va a estructurar, va a tener mecanismos de cómo se van a establecer sus normas, de cómo, por ejemplo, vamos a presentar una propuesta de una norma, de cómo se va a aprobar, va a establecer las instancias, los procedimientos, ¿no? Y que en base a esas normas va también supervisar el cumplimiento de esas normas. Y supervisando el cumplimiento, también ante incumplimientos, va a establecer qué tipo de sanciones se van a poner, ¿no? Y al hacer todo esto, al supervisar, al ponerse por sí misma normas, al establecer cuáles van a ser las sanciones, al hacer seguimiento de que esto se cumple y todo aquello, por ende, se va a estar gobernando a sí misma, ¿no? Porque ella se está poniendo normas y se está autogobernando, está viendo que se cumplen y si no cumplen, se está imponiendo a sí misma sanciones. Entonces, ese es el Estado, va a ser ese ente. Ahora, hay diferentes tipos de Estado, sí, vamos a ver que existen diferentes tipos de Estado. Por ejemplo, tenemos lo que es el Estado unitario. ¿Qué va a ser el Estado unitario? El Estado unitario tiene una única estructura de poder centralizado, con órganos que ejercen autoridad sobre todo el territorio. Entonces, el Estado unitario tiene una estructura de poder, pero se refiere a que no está descentralizado, ¿no? Está todo unido, todo congregado en uno solo, en un solo espacio, en un solo lugar, ¿no? Es decir, en un grupo de personas, ¿no? Es decir, todo lo contrario a lo descentralizado. Vamos a estar hablando de una administración, un Estado unitario que va a ser principalmente centralizado, ¿ya? Por eso dice aquí poder centralizado, ¿no? Dice, la administración se planifica y ejecuta desde el centro del Estado. Se pueden delegar funciones, sí, pero todo se ejecuta desde dentro del Estado. Ejemplos de este modelo, Bolivia antes del proceso autonómico era así, por ejemplo, ¿no? Antes de que se den las opciones, ¿no? A los diferentes departamentos, ¿no? A los diferentes municipios de que sean autónomos, Bolivia antes tenía esas decisiones que se tomaban de manera centralizada, ¿no? Pero que servían para todo, que aplicaban a todo el territorio. Siguiente, Francia e Italia también son ejemplos de estados unitarios. El Estado federal. ¿Qué va a ser un Estado federal? El Estado federal es la unión de varios otros estados, a eso se refiere, de varias federaciones, digamos así, ¿no? Entonces, de varias provincias, de varias regiones, ¿no? O estados, ¿no? Cuando hay un Estado federal, ya se dice que se les da a estos otros estados chiquititos, estas provincias, estas regiones, ellos se les va a ver, no todo se va a definir en el gobierno central, sino va a haber un par de cosas que sí se les va a dejar que ellos mismos autónomamente decidan o definan, ¿no? Pero en ámbitos específicos, no en todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona este Estado federal? Aquí arriba, por ejemplo, la normativa va a ser única para todo el Estado, ¿no? Se emite y todos van a tener que cumplir exactamente la misma normativa. En cambio, en un Estado federal, no. Incluso cada una de estas federaciones, digamos, de estas provincias, regiones, estados, ¿no? Es posible que tenga su propia normativa, su propia constitución, tiene un gobierno aparte, tiene una administración que se maneja de manera diferente. La administración aquí puede ser diferente a la administración de allá, ¿no? Entonces, el poder aquí va a estar solamente en el Estado, no, no va a estar solo en el Estado, sino que se va a ir distribuyendo en las diferentes federaciones, provincias, estados que existan también, ¿no? Pero se va a distribuir con solamente determinados ámbitos. En algunos se mantiene todavía de manera centralizada, porque eso hace también que se los una, ¿no? Unos ejemplos de este Estado federal de algunos países, Argentina, Brasil, Estados Unidos, México. Bueno, de Brasil y Estados Unidos creo que es tal vez de lo que más se escucha, ¿no? Sabemos que Estados Unidos tiene el estado de no sé qué, el estado de Washington, el estado de no sé qué tantos, el estado de no sé qué cuántos, todos son varios estados. Y también por mucha información que recibimos de ahí, mucha propaganda, películas y todo aquello, sabemos que cuando vemos incluso estos programas de crímenes, ¿no? Como pasó tal cosa en tal estado, entonces recibió solo tantos años de tal pena, pero si hubiera estado en este otro estado, hubiera sido diferente. Entonces eso, por ejemplo, nos da a entender que tienen una normativa diferente, ¿no? Establece la parte legal, normativa es distinta.
¿no? Dentro del mismo país, en diferentes estados, algo que para nosotros tal vez en algún momento podría parecer muy raro, ¿no? Especialmente antes. Después, el otro tipo de estado es el estado regional o de autonomías, ¿no? Es una forma intermedia entre lo que es el estado unitario, dice el estado unitario y también este federal, que son los dos primeros que hemos visto, ¿no? ¿Qué hace este estado regional o de autonomías, que es parecido a lo que ahora tenemos también, ¿no? Tiene una forma como que intermedia, como va a quedar al medio de los dos. Rescata unas cosas del uno y un poquito de cosas del otro. Para empezar, tiene autonomía política y administrativa en cada una de las regiones, pero constitucionalmente siguen siendo uno solo, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Estado federal, no, cada estado tiene su propia constitución. Entonces, que la constitución sea diferente significa que hay cosas muy importantes respecto a los derechos de las personas que pueden ser diferentes. O sea, lo normativo a nivel muy profundo, porque lo más alto que está en la pirámide de Kelsen es la Constitución, puede ser distinto. En cambio, en el Estado regional o de autonomías, no tanto, ¿no? Tiene autonomía política, es decir, ellos deciden quién los va a gobernar, ¿no? Van a votar por una persona. Administrativamente también se van a administrar, la administración pública va a ser de acuerdo a cómo ellos hayan definido que tiene que ser, Sí, se está pero prestando. A ver la cobra de la doña, ¿qué se llama? La Juan Vicky. Álvaro Quispe, Juan Álvaro, creo que ya apagó su micrófono, ¿no? Listo. Pero la constitución política del Estado es única. Es decir, ellos pueden ver políticamente cómo qué hacen, pueden ver cómo se administran de manera independiente, pero la constitución sigue siendo única. Entonces, por eso se dice que es un intermedio, ¿no? Entonces, cada uno, como dice aquí, su propio gobierno, su potestad legislativa en competencias transferidas o reconocidas, la parte administrativa se refiere, ¿no? Cómo se administran públicamente. Pero se basan en una misma constitución política, es decir, los derechos generales de los ciudadanos, las cosas que pueden hacer, los deberes, los derechos, va a ser una sola, ¿no? Que es la madre. Ya de ahí para abajo, leyes, no sé, y el resto de la normativa puede ser distinta. Un ejemplo, el Estado, por eso se le llama Estado Autonómico Español, ¿no? Vamos a ver ahora lo que es la autonomía y lo que es la autarquía, porque hay una diferencia y muchas veces se confunden estos dos conceptos, ¿no? La autonomía, ¿qué va a ser? Es la capacidad que va a tener de gobernarse a sí mismo en ciertos ámbitos, ¿no? Entonces, y van a haber, lógicamente, diferentes niveles de autonomía, ¿no? Diferentes ámbitos en los que la autonomía va a funcionar, ¿no? Por ejemplo, tenemos un ámbito normativo, ¿no? Que es la parte de leyes, normas, procedimientos, un ámbito financiero, que es qué va a hacer con el dinero que ellos mismos están generando, y un ámbito administrativo, ¿no? Qué capacidades va a tener cada tipo de autoridad, cómo va a ser su estructura, inclusive desde ese nivel, ¿no? Su estructura jerárquica y todo aquello que ayer hemos visto un poquito de lo jerárquico, ¿no? Entonces aquí se reconoce a municipios, universidades, gobiernos departamentales y regionales como un ejemplo de este tipo de autonomía, ¿no? Los municipios se autogobiernan, sí, las universidades también, ¿no? Gobiernos departamentales, regionales. Después tenemos esta otra palabra que es la autarquía. ¿No? ¿Qué va a ser la autarquía? Va a ser esto que dice que es la facultad administrativa conferida a entes estatales con personalidad jurídica propia que actúan sin intermediarios del gobierno central. Entonces aquí con autarquía van a funcionar, por ejemplo, lo que son las empresas públicas. ¿No? Es decir, el Estado le va a transferir unas facultades para que ellos puedan administrar esas empresas, pero va a tener una personalidad jurídica aparte. BOA, es del Estado, pero es BOA, tiene su personalidad jurídica independiente, ¿no? Entonces no hay un intermediario porque son independientes desde el punto de vista jurídico. Ejemplo, las entidades autárquicas como lo que les decía, las empresas públicas. ¿No? Vamos a ir aquí a la siguiente. ¿Qué es la centralización administrativa? Que es otro concepto que es importante también. Se da una centralización administrativa cuando se está concentrando el poder de decisión, ¿no? Y de ejecución en órganos a nivel central de lo que es el Estado, es decir, en el Ejecutivo. El presidente decide todo. Entonces ahí se está centralizando. La centralización administrativa así, nunca es absoluta, nunca hay una centralización absoluta, ¿no? Siempre van a haber algunas formas, aunque sean pequeñitas, de prácticas que generen algún tipo de descentralización o desconcentración dentro de los aparatos estatales, porque si no sería imposible, ¿no? Tomar ahí todas las decisiones, ¿no? Esta centralización administrativa, por ejemplo, la descentralización y la desconcentración son dos cosas distintas que lo vamos a ver un ratito, un poquito más adelante. Ahorita no voy a ahondar en eso. Como ayer les iba diciendo, ¿no? Esto lo vamos a ver más ratito, entonces todas unas diapositivas luego. ¿No?
Puede existir en estados unitarios como en federales o autonómicos esta centralización administrativa. O sea, no necesariamente siendo federales significa que no existe centralización. Puede haber, incluso dentro de esos, de cada uno de esos estados federales, puede haber una centralización administrativa. Puede existir, ¿no? ¿Qué más? La desconcentración administrativa. Ah, por el ejemplo, por ejemplo, en Bolivia, antes de la Constitución del 2009, los ministerios centralizaban todas las competencias principales. Entonces, como les decía, nunca es absoluto, ¿no? Algunas sabían que estaban descentralizadas, una que otra competencia o desconcentradas, pero eran las menos importantes, ¿no? Las más importantes, las principales, estaban ahí en el gobierno centralizadas, ¿no? ¿Qué más? La desconcentración y la descentralización. Y aquí, como les decía, vamos a ir identificando la diferencia entre estos dos conceptos, descentralización y desconcentración. ¿Qué va a ser primero la desconcentración administrativa? Es una forma interna de organización del Estado que implica delegar funciones, eso es desconcentrar, ¿no? A algunas funciones específicas, no todas, algunas, a dependencias jerárquicamente subordinadas. Entonces, desconcentrar es que aquí tengo mucho trabajo y voy a desconcentrar el trabajo. Voy a empezar a delegar estos que están por debajo algunas de mis funciones. A eso se le llama desconcentrar, ¿no? Estas unidades desconcentradas que se van a ir generando, como van a ser cosas que no son competencias principales que se les va a ir delegando, no son funciones principales, generalmente no tienen personalidad jurídica propia, simplemente son subordinados, ¿no? ¿Para qué se pone esto? Es para que no exista tanto trabajo desde el órgano central, ¿no? Para que se pueda un poquito alivianar, desconcentrar, como dice el trabajo, ¿no? Y para que la gestión esté mejor hecha. Por ejemplo, un ejemplo de esto, los servicios departamentales de salud. Imagínense que si los servicios de salud tendrían que verse todos desde el gobierno central. Tal vez sería muy difícil manejar, ¿no? ¿Qué más? Las direcciones regionales de impuestos, claro, imagínense si todo se queda, entonces algunas cosas se delegan. Ahora, y la diferencia, ¿no? Porque hay mucha confusión, la descentralización administrativa. La descentralización administrativa es transferir competencias y recursos a entes autónomos o autárquicos que actúan con mayor independencia del poder central. Entonces, se descentraliza cuando dice, bueno, a mí ya no me da. Entonces, estas competencias que sí son importantes, funciones que sí son importantes, directo se las transfiero completitas a estas otras. Entonces, yo me encargo ahora de estas 10 funciones que tenía, solo de 8, ¿no? De las importantes, y estas otras se van con ellos. Y para que puedan ellos desarrollar sus actividades, hacer sus labores con normalidad, van a necesitar también recursos, entonces se les van a transferir una serie de recursos que ellos mismos van a administrar. Entonces, descentralizar es algo como que más radical que desconcentrar, ¿no? Es más importante, se les da más autonomía, más independencia, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver conceptos dentro de la descentralización. También vamos a tener diferentes tipos de descentralización, ¿ya? La descentralización administrativa institucional y la administrativa territorial. Entonces, va a haber dos formas de descentralizar. La descentralización administrativa institucional, que hemos dicho que es como que lo fuerte, ¿no? Incluso recursos se van a transferir. Se va a aplicar la institucional a entidades públicas funcionales, es decir, a entidades públicas que trabajen en una materia específica, de algo en específico, de un área en específico, a eso se refiere. Estas tienen personalidad jurídica, ¿no? Porque claro, como están adquiriendo ellas ya funciones que son principales, importantes, competencias que son importantes, sí, necesitan tener personalidad jurídica, necesitan tener su propio dinero. Entonces, como van a tener su propio dinero, van a ir adquiriendo también su propio patrimonio, ¿no? Lugares, espacios físicos, todo aquello. Y estas van a actuar de manera independiente, tanto técnica como administrativamente. Por ejemplo, ¿dónde podríamos decir que hay una descentralización administrativa institucional? En lo que son las universidades públicas, ¿no? Sí, las universidades públicas tienen esa descentralización, ellos mismos manejan sus recursos, ¿no? Los servicios autonómicos, ¿no? Por ejemplo, el Servicio de Impuestos Nacionales, las cajas de salud, cuentan con descentralización administrativa institucional y tienen, por ejemplo, ellos su propia personalidad jurídica, ¿no? Para poder manejarse sin la intervención del Estado, digamos, ¿no? La descentralización administrativa territorial. La administración administrativa territorial tiene que ver con el espacio físico que se va a estar ocupando, tiene que ver con la división a nivel geográfico que se va a hacer dentro del Estado, ¿no? Entonces, estos entes que van a estar desconcentrados van a gestionar competencias, pero no dentro de un área, no de una materia en específico, ¿no? Por ejemplo, un área, una materia es la educación, un área, una materia es la salud, ¿no? La parte impositiva arriba. En cambio, aquí no es la salud, etcétera, sino que va a tener autonomía en un espacio. Ah, no, es en la Distrito 4 número no sé qué, entonces ellos tienen autonomía. Entonces va a tener esa descentralización, pero por espacio físico, ¿no?
Entonces, son como unas divisiones subdivisiones más chiquititas de lo que es, de lo que es la nación, de lo que es el país, son gobernaciones, municipios, regiones, ¿no? Cada vez más chiquito. Con la Constitución Política del Estado que se ha promulgado el año 2009, se fortalece mucho este tipo de centralización administrativa territorial, ¿no? A través de que se van proponiendo lo que es un Estado autonómico, ¿no? Entonces se crean gobiernos autónomos que tienen cada uno capacidad legislativa y ejecutiva propias, es decir, ellos se manejan totalmente aparte y manejan sus propios recursos. De hecho, esto ha sido motivo de votación, ¿no? Para muchos de nosotros, muchos de los departamentos han decidido si querían o no querían acogerse a esto, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Un ratito. Mm, ya. Eso es lo que ya hemos visto. Vamos a pasar a la siguiente. Administración pública en Bolivia. Ahora vamos a entrar y hemos visto como que en términos generales un poquito cómo es. De hecho, en las primeras diapositivas estas, a pesar de que hemos visto conceptos de los estados, estado unitario, estado no unitario, hemos de a poquito ido ya dando ejemplos y hemos ido adentrándonos en lo que es la parte normativa de la administración pública boliviana. Entonces, ahora sí, vamos a ahondar en cómo es la administración pública boliviana, qué leyes tenemos que van a amparar a qué áreas. Es decir, si yo voy a trabajar, por ejemplo, al órgano ejecutivo, bajo qué es lo que tengo que leer, qué es lo que tengo que saber, qué normativa tengo que dominarla, ¿no? Si yo voy a ir a trabajar a una municipalidad, cuál es la normativa que regula a los municipios, ¿no? Y todo aquello es pues un legajo grande, ¿no? De documentos. Entonces vamos a empezar a analizar, obviamente de manera un poco más general, cómo funciona esto. La administración pública en Bolivia. Vamos a tener un ratito, ¿no? Aquí vamos a tener un marco jurídico interno y una legislación comparada. El marco jurídico interno es la normativa interna de nuestro país y la legislación comparada se refiere a la normativa en esta materia que habla también sobre la administración pública, pero que corresponde a otros países u otras regiones. Entonces, vamos a hacer un análisis también de lo que es la legislación comparada. Vamos a comparar lo que pasa en otros países en esta misma materia, de este mismo tópico. ¿No? Entonces vamos a decir que hay algunas normas clave que nosotros vamos a tener, como son, por ejemplo, la Constitución Política del Estado, ¿no? Que nos va a dar todo lo que es la base del marco jurídico, ¿no? De lo legal, lo reglamentario, ¿no? Entonces, sí, va a ser importante la Constitución Política del Estado. Aquí en la Constitución Política del Estado, ¿qué vamos a poder ver que tiene que ver con lo que es la administración pública? Vamos a ver cómo se estructura el órgano ejecutivo, ¿no? Y cómo van a funcionar las entidades autónomas. Si nosotros revisamos la Constitución Política del Estado, nosotros vamos a poder ver que ahí, en la Constitución Política del Estado, nosotros vamos a estar viendo, por ejemplo, que se reconoce la existencia de las autonomías. Entonces, en cumplimiento a lo que establece la Constitución Política del Estado, es que nosotros hemos ido pues haciendo estas elecciones, ¿no? Cada departamento de si queremos o no queremos funcionar bajo esta nueva figura, digamos, de la autonomía, ¿no? Entonces eso. Después tenemos un decreto supremo del 2009 también, del mismo año que sale la Constitución Política del Estado, que es el 29894, que este decreto que nos va a dar, nos va a dar cuál es la estructura del Poder Ejecutivo, ¿ya? Entonces nos va a decir cómo va a estar estructurado, básicamente cómo va a estar jerarquizado, nos va a decir. Entonces es importante. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener la ley 3351 que se promulga el año 2006, incluso antes, ¿no? De esta nueva Constitución Política del Estado. Esta nos dice cómo se hace la organización dentro de lo que es el Poder Ejecutivo. Tenemos la 2341, el del 2002, que nos dice cómo va a ser el procedimiento administrativo, cómo se va a establecer el procedimiento administrativo. La otra, la 2028 del 99, que regula cómo van a funcionar los diferentes municipios. La 1654 del año 95, que nos dice cómo se va a hacer la descentralización administrativa, ¿no? Y en legislación comparada, vamos a ver un poquito, vamos a ir haciendo la comparación con lo que es el modelo español, que habíamos visto que es un modelo que promueve lo que es la parte autonómica, las autonomías, ¿no? Que estructura su administración en nivel central, desconcentrado y descentralizado, ¿no? Según esa ley, que esta ley corresponde a esa, esa legislación comparada, digamos, ¿no? Vamos a ver cómo es la administración nacional para nosotros. Tenemos a nivel centralizado quiénes ejercen a nivel centralizado las funciones administrativas.
el presidente, el vicepresidente también, los diferentes ministerios también van a estar haciéndolo. Después, a nivel de esto, ¿no? Vicepresidente, vicepresidente, ministerios. Ahora, cada uno de estos por separado, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cuáles van a ser sus funciones, sus actividades, digamos, ¿no? Presidente y vicepresidente van a coordinar la administración del país, pero a nivel general, ¿no? Encabezados por el órgano ejecutivo nacional, determinan políticas generales para el Estado, como estas últimas que hemos estado viendo, que hemos estado viviendo en estos últimos días, digamos, ¿no? ¿Qué más? Los segundos, que son los ministerios. Los ministerios, cada uno de nuestros ministerios va a tener algunas competencias que van a ser específicas, ¿no? Y que se van a ir estructurando según cada uno de los sectores, ¿no? Porque tenemos ministerio para diferentes sectores, para diferentes materias, para diferentes áreas, eso se refiere, ¿no? Entonces, cada ministerio va a tener, lógicamente, competencias para esa su área, para ese su sector, ¿no? Para lo que está enfocado, ¿no? Entonces, son órganos de mucha autoridad, de máxima autoridad ejecutiva en sus áreas y responden jerárquicamente al presidente. Entonces, los ministerios responden al presidente, ¿no? Todo eso es a nivel centralizado. A nivel descentralizado, ¿qué tenemos? Está integrado por entidades con personalidad jurídica propia y autonómica, técnica y financiera. Eso ya habíamos dicho, ¿no? Aquí vamos a tener entidades autárquicas y las públicas. ¿Cuáles van a ser las autárquicas? Las autárquicas van a ser esos entes que van a depender lógicamente del Estado, descentralizadas, que van a tener, no van a tener fines de lucro, ¿no? Pero tienen su patrimonio porque los fines que tienen ellos están dirigidos a lograr el bienestar de la población en general, ¿no? Entonces actúan bajo el derecho público. Es decir, todas estas, si incumplen, hacen o no hacen algo, se les va a juzgar bajo lo que está establecido en la normativa para el derecho público, para los públicos, no para los privados. Ejemplo, universidades públicas, cajas de salud. Las empresas públicas, por otro lado, que también corresponden a esta forma de administración descentralizada en nuestro país. Entes económicos del Estado, ¿no? Operan en el mercado, pero con control estatal, es decir, van a participar en el mercado, ¿no? Incluso en algunos casos pueden competir, ¿no? Pueden tener competencia privada, pero de alguna manera tienen todavía control del Estado porque le pertenecen al Estado, ¿no? Un ejemplo, YPFB, Entelbo, estas sí van a tener fines de lucro, ¿no? Estas empresas públicas. Se rigen por principios, eficiencia, sostenibilidad, servicio al interés público, ¿no? Entonces eso va a ser importante. Siguiente, vamos a ver aquí lo que son las desconcentradas, ¿no? ¿Qué van a hacer qué va a hacer cuáles van a ser, qué va a hacer la administración o qué va a formar parte de la Administración Nacional Desconcentrada? Van a ser las unidades administrativas que dependen de un ministerio u órgano, es decir, las que van a depender de uno de estos, ¿no? Pero funcionan con cierta autonomía técnica en territorios específicos, en espacios geográficos específicos. Tenemos, por ejemplo, las prefecturas departamentales, ¿no? ¿Qué pasaba con las prefecturas departamentales? Antes de la autonomía tenían funciones que eran delegadas en los departamentos, en cada uno de sus departamentos. ¿Qué más? Después de que sale la Constitución del año 2009, ya dejan de llamarse prefecturas, se llaman gobernaciones, ¿no? Se reemplazan entonces por las gobernaciones, los gobiernos autónomos, ¿no? O en algunos casos, si ellos han decidido no ser autónomos, han permanecido todavía como órganos desconcentrados. Después las delegaciones presidenciales, vamos a ver que son otras unidades desconcentradas, ¿no? Representan al Ejecutivo en departamentos o en provincias, ¿no? Pero coordinan acciones con el gobierno central en el territorio. Entonces son delegaciones presidenciales que van a estar coordinando lo que van a hacer aquí, en esta región, en este territorio, pero lo van a coordinar con el gobierno central, ¿no? Las unidades desconcentradas. Vamos a tener estas unidades que van a ejecutar políticas sectoriales específicas en todo el país. Servicio Nacional de Sanidad, Agropecuaria, Inocuidad Alimentaria, lo que es el SENASAC, ¿no? Las direcciones del INRA, esos son ejemplos de estas desconcentradas. Administración departamental autónoma. ¿Cómo será la administración departamental autónoma? Vamos a ir viendo. Lógicamente, ya hemos dicho, el año 2009, con la nueva Constitución Política del Estado, es que se viene a instituir, ¿no? Porque ya lo menciona la Constitución Política del Estado. Entonces, aquí a cada uno de estos gobiernos departamentales, a cada una de estas gobernaciones que son autónomas, se les va a dar sus propias competencias, que van a ser solo para ellos, que van a ser exclusivas, concurrentes y compartidas. ¿Cuáles son las diferencias entre competencias exclusivas, concurrentes y compartidas? Las exclusivas son aquellas, como dice su nombre, exclusivas, les pertenecen únicamente a un nivel de gobierno, ya sea nacional, departamental, municipal, dependiendo qué tipo de autonomía sea, ¿no? Y ningún otro puede intervenir, es decir,
Si es nacional, solo ellos lo pueden hacer. Si es departamental, solo ellos lo pueden hacer. No es que el nacional puede intervenir en el departamental, el municipal, ni nada. ¿Ya? Ejemplo, en Bolivia, el nivel central del Estado tiene competencia en política exterior, es decir, no puede hacer política exterior una gobernación, ¿no? La defensa nacional, por ejemplo, ¿quién hace la defensa? No puedo yo definir en un municipio hacer defensa a nivel nacional, ¿no? Es decir, declarar la guerra a Chile, no podemos, ¿no? Y por ejemplo, lo que es la emisión de la moneda, ¿quién lo decide? Solamente lo va a definir el Banco Central de Bolivia, ¿no? La emisión lo va a acabar de definir ellos. Todo eso está establecido en la Constitución Política del Estado, ¿no? Un municipio sí puede tener una competencia exclusiva. Un ejemplo de una competencia exclusiva de un municipio, por ejemplo, alumbrado público, no se va a meter, ¿no? El nivel central, el Estado central, sino que en su mismo municipio ahí van a definir cómo van a hacer, cómo van a planificar, qué es prioritario, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuáles son las competencias concurrentes, ¿no? Concurrentes se refiere a que concurren. En la misma competencia van a concurrir más de una entidad, no va a ser exclusiva de una sola. Entonces, más de un nivel de gobierno va a concurrir, van a intervenir en una competencia, en esa materia, ¿no? Pero cada uno va a tener sus responsabilidades, ¿no? Un ejemplo, la salud, la educación, son competencias concurrentes. Entonces, va a tener cierta intervención no sé, pues los municipios, pero también el gobierno central va a dar alguna normativa. Entonces, cada quien en su área va a intervenir sobre lo mismo, ¿no? Entonces el nivel central va a decir políticas generales, por ejemplo, el Ministerio, ¿no? De Educación va a decir a nivel general cuáles son las políticas, qué cosas se van a hacer, cuál es el currículo base, las normas, pero y en cada uno de las gobernaciones, en cada uno de los municipios, se van a administrar exactamente cómo se va a ir aplicando eso que se ha definido a nivel central, ¿no? Los colegios que se va a hacer, qué se hace con los hospitales, por ejemplo. Las competencias compartidas, ¿no? Son aquellas en las que todos los niveles actúan conjuntamente en una misma materia con responsabilidades que se ejercen de manera complementaria y coordinada. Entonces, las compartidas son diferentes de las concurrentes, ¿no? Porque en las concurrentes intervienen dos en la misma materia, pero cada uno tiene sus responsabilidades sobre esto. En cambio, en las competencias compartidas, no. Todos de manera complementaria y coordinada tienen que hacerlo al mismo tiempo. Por ejemplo, la protección al medio ambiente. em, el nivel central, por ejemplo, dicta políticas, dicta normas a nivel nacional, ¿no? Que tienen que ver con el medio ambiente. Los departamentos y municipios entonces van a ejecutar acciones locales, por ejemplo, si hablamos del medio ambiente, reforestación, control de contaminación, manejo de residuos, ¿no? Van a tener cada uno sus propios estatutos autonómicos, ¿no? Pueden crear normas departamentales, van a ser capaces de administrar recursos y de ejecutar políticas públicas de acuerdo con sus atribuciones. Siguiente, administración provincial autónoma, que es otro tipo de administración, ¿no? Es un nivel intermedio entre lo que es el gobierno departamental y el gobierno municipal. Bolivia no tiene, por eso no lo hemos escuchado, es un término nuevo para nosotros. En Bolivia no existe esta administración provincial autónoma, ¿no? Porque no hemos llegado a este nivel de implementación, ¿no? Pero sí está previsto en la Constitución Política del Estado, ¿no? Se contempla esto como un mecanismo para fortalecer la descentralización en provincias, ¿no? Que tienen características diferentes o demandas territoriales específicas, claro, porque un municipio va a tomar, por ejemplo, o una gobernación va a tomar decisiones sobre las necesidades que tiene todo esto, la mayor parte de la población, pero tal vez hay alguna provincia así chiquitita que tiene algunas necesidades, características muy específicas y eso lo lleva a tener necesidades también específicas, diferentes al resto. Entonces, este tipo de administración provincial autónoma va a permitir que ellos tengan también sus propios recursos y o tengan competencias específicas para actuar que les permitan atender estas necesidades especiales o particulares que ellos tengan, ¿no? ¿Qué más? La administración municipal autónoma, ¿no? Esta va a ser, como se dice, la más, que está más cerca del ciudadano, ¿no? Hay mucha responsabilidad aquí en lo que es la gestión, a nivel territorial. Vamos a tener de tres tipos la administración municipal autónoma: centralizada, descentralizada, desconcentrada. Como ya hemos visto estos conceptos, aquí lo vamos a ver esto de manera mucho más violenta, digamos así, ¿no? La administración municipal se está concentrando en el gobierno municipal y las secretarías ejecutivas. Ahí se va a concentrar, ¿no? Entonces, ¿en quién? Porque va a haber una persona donde se va a concentrar la mayor parte de quién decide, ¿no? Quién coordina, quién hace las cosas, y en este caso es el alcalde para los municipios, ¿no? Entonces, el alcalde
va a estar concentrando, va a decir, va a hacer la toma de decisiones, va a coordinar en qué se usan los recursos, en qué momento, ¿no? Cómo, y va a ejecutar las políticas locales que se hayan establecido, ¿no? La desconcentrada se refiere a qué? A oficinas, o unidades municipales que van a operar en distintos distritos, en distintas zonas, dentro, pero de un mismo municipio. Ejemplo, las subalcaldías, claro, tenemos aquí la alcaldía, pero estas van a ser las subalcaldías, los distritos municipales, unidades técnicas que van a abarcar a todos, pero van a enfocarse en una materia específica, por ejemplo, catastro, salud, educación, materia de salud, ¿no? El objetivo de estas desconcentradas es que se acerque a lo que es la gestión pública a los ciudadanos, ¿no? Que se descongestione de la administración central del municipio. Entonces, es que el ciudadano también reciba un mejor servicio a partir de ese acercamiento que van a tener con ellos, ¿no? La descentralizada está compuesta por entidades autónomas bajo jurisdicción municipal, es decir, el municipio va a tener jurisdicción sobre ellas, pero van a ser entidades que van a funcionar de manera autónoma. Por ejemplo, hospitales de segundo nivel, sistemas de agua potable, servicios de transporte, ¿no? Que es el problema que ahorita estamos viviendo, está el servicio de transporte, aunque en Santa Cruz ya se ha solucionado, creo. Bueno, estos entes pueden tener patrimonio propio, autonomía de gestión, pero están sujetos a la supervisión municipal, siempre. O sea, no van a dejar de tener esa dependencia, ¿no? Reformas constitucionales y participación ciudadana. En la Constitución Política del año 2009, el Estado se ha reorganizado, ha cambiado, ¿no? Varias cosas de lo que establece la Constitución, ¿no? Y se ha vuelto esta constitución más promotora de lo autonómico, de lo plurinacional, ¿no? Ha empezado a resaltar otro tipo de cosas, otro tipo de características que existían, ¿no? En nuestro contexto. Y introduce, como lo hace así, lo hace más plurinacional, va a introducir también algunos mecanismos que tienen que ver, por ejemplo, con participación de los ciudadanos de manera directa, con involucrar a los ciudadanos dentro de las decisiones que se están tomando en los niveles jerárquicos, ya sea de los municipios, ¿no? En particular. Entonces, va a introducir estos mecanismos, es decir, de qué maneras la ciudadanía, las personas van a poder participar en la gestión, que es en la administración de sus recursos, en cómo se gestionan ese dinero, en cuál es la prioridad de los proyectos, ¿no? Y lo establece a través de qué tipo de mecanismos, lo que es el control social, lo que son las audiencias públicas, lo que son los presupuestos participativos, ¿no? Al encargado de una OTB, por ejemplo, pueden ellos ir y gestionar una partecita del presupuesto, ¿no? Que es participativo para poder hacer canchitas, para poder hacer cosas, uno se poner una estatua en una plaza o arreglarla de la manera que ellos quieren, que esa OTB lo considera necesario, ¿no? Van a poder hacer con sus espacios públicos cosas que ellos creen que necesitan más, que son más importantes. Entonces, de cierta manera, se va de cómo está participando la ciudadanía, es específica, de cierta manera se le va a estar dando, se va a volver más democrático, ¿no? Porque ellos están decidiendo, se va a estar dando las cosas de manera que se acomoden específicamente a las necesidades que tienen en ese sector, ¿no? Pues la participación ciudadana en este caso se ha institucionalizado como un mecanismo de fiscalización y cogobierno, ¿no? Porque el control social, ¿qué es? Es esa fiscalización, ¿no? Son agrupaciones con representantes de ciudadanos que van a ir y tienen la potestad, tienen el poder de ir y pedir qué está pasando con los recursos, cómo están administrando esto, pueden ir y intervenir, porque se considera también que esos recursos son recursos, pues, de todo el Estado, son recursos de todos, ¿no? Entonces hay una especie de cogobierno. Ellos definen también, ¿no? En qué se gasta, qué no se gasta, controlan. Entonces, sí. El proceso de descentralización administrativa en Bolivia. ¿Qué ha pasado en el proceso de descentralización administrativa? Se ha iniciado con la ley 1654 ya, imagínense el año 95. Se fortalece con la ley 2028 del 99 y después ya se acaba de consolidar porque ya está en la Constitución, que es la normativa madre, digamos, ¿no? En el año 2009. Entonces, no es algo que inicia a partir de la nueva Constitución Política del Estado del 2009, sino es algo que ya se viene trabajando antes, ya hay intentos, ¿no? Entonces, solamente que con la Constitución Política del 2009 ya está normado y es obligatorio que se lo ponga en consideración de los diferentes municipios, ¿no? Y aquí vamos a encontrar algunos hitos, ¿no? Importantes, los vamos a ir mencionando, ¿no? Se crean gobiernos subnacionales que son autónomos, departamentales, municipales, regionales, indígenas, ¿no? Se transfieren competencias, funciones y recursos desde el gobierno central hacia estos niveles más bajitos, regiones, ¿no? Pueblos indígenas, originarios, campesinos, por ejemplo, ¿no?
Se implementan planes de desarrollo regional, local, bajo responsabilidad de estos gobiernos autónomos a su vez, ¿no? Este proceso lo que va a buscar es mejorar lo que es la eficiencia del Estado, ¿no? La calidad del gasto público. Se va a acercar más a la realidad local, lo que les decía, ¿no? Si esa realidad local, esas necesidades son distintas, entonces va a tener más acercamiento, los recursos, los proyectos que se van a hacer, se va a acercar más a sus necesidades. Ahora hay algunos retos, claro, porque esto es difícil, ¿no? De aplicarlo, no es a partir del día de hoy no lo aplico y desde mañana lo comienzo a aplicar, ¿no? Van a haber varios retos que nosotros vamos a transitar, ¿no? Por ejemplo, lo que es la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, nacional, municipal, no sé, va a ser complicado. Que no reciban el financiamiento no reciban financiamiento suficiente, pueden tener muy claras sus necesidades, pero no reciben la cantidad de dinero que necesitan para satisfacer esas necesidades, para hacer esos proyectos que habían planteado y programado. La claridad de delimitación de competencias es un problema, ¿no? Porque hay competencias que por la normativa que, bueno, todavía se estaba acabando de crear todo, habían dos pensaban que tenían una misma competencia y que el otro se la robaba, ¿no? Fortalecimiento de capacidades técnicas y de planificación en los gobiernos subnacionales. Claro, habían personas muy capacitadas en planificar la parte técnica de cómo hacer proyectos a nivel del gobierno central, pero cuando se hace este cambio, se necesita ese mismo personal capacitado en estos gobiernos más chiquititos subnacionales para que pueda darse de manera efectiva, ¿no? Ahora vamos a ver ahorita aquí un poquito sobre lo que son los servidores públicos. Aquí tenemos también este videito que les quería mostrar primero, qué es el Estado y cuáles son sus elementos. Si bien ya lo hemos visto, quería hablar un poquito más para que podamos prestar atención un poquito más. Y lo iba a poner como un descanso. No se preocupe, le dicen Juan Álvaro, no hay problema. Ya, vamos, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir, por favor, con sonido. Estoy compartiendo ya sonido. Por favor, si no se escucha o algo, me avisan. ¿Ok? Listo, ya debería estar compartiendo. Voy a apagar igual que ayer camarita y micrófono para que veamos el videito. Me avisan si no se escucha. El Estado se define como una unidad política con el poder de hacer las leyes y hacer que sean cumplidas por un conjunto de personas que viven dentro de un territorio expresamente determinado. Por tanto, es un sistema de gobierno soberano delimitado territorialmente, que se rige en nombre de una comunidad de ciudadanos que se identifican a sí mismo como nación. La legitimidad del gobierno de un Estado sobre un territorio y sobre la población que lo habita se deriva del derecho a la autodeterminación de un grupo nacional dentro del Estado. Los miembros del grupo nacional consideran que el Estado les pertenece y que el territorio del Estado es su patria. En consecuencia, exigen que otros grupos, tanto dentro como fuera del Estado, reconozcan y respeten su control sobre el mismo. En este video te explicaremos los elementos del Estado, sus características, sus tipos y te daremos varios ejemplos. Si quieres aprender más de este y otros temas, puedes visitar el enlace de la descripción en lifeder.com. When you have the perfect response in your head, but your fingers just can't keep up. We've all been there. Typing, deleting, retyping. Now I use Whisperflow. I just think out loud and it creates perfect formatted text on any app or website. Whisperflow understood what I was trying to say and gave me the exact output I wanted. Check out the difference between this same sentence being dictated into Siri versus Whisperflow. Let's meet at 12 p.m. at Joe's Pizza. Wait, no, actually I can't do 12, so let's do 12:30. And instead of Joe's, let's go to Kelly's Diner. Whisperflow understood what I was trying to say and gave me the exact output I wanted. For longer texts like this email, it even formats it professionally. Elementos del Estado. Un Estado tiene diferentes elementos. Población. La población se refiere a un conjunto de personas, sin importar la cantidad que habitan en un determinado espacio físico, manteniendo con el mismo también una relación de tipo físico. Es decir, es un grupo de habitantes que están asentados sobre un determinado territorio.
relacionados por el hecho de su convivencia. La población obtiene la característica de comunidad cuando tiene componentes en común de carácter religioso, histórico o económico. Territorio. Como el elemento geográfico del Estado, el territorio es el espacio aéreo, terrestre y marítimo sobre los que ejerce su poder el ente estatal. En su calidad de elemento del Estado, la teoría jurídica razona al territorio como el perímetro espacial donde es válido el orden jurídico. Jurídicamente, el territorio abarca un espacio tridimensional que incluye el espacio ubicado por debajo y por encima del plano terrestre, además del plano terrestre como tal. Hacia arriba se reconoce la soberanía que tiene cada estado sobre el espacio aéreo pertinente a su superficie terrestre. Hacia abajo se asume que el ámbito espacial territorial toma la figura de un cono cuyo vértice está en el centro del planeta. Gobierno. El gobierno es el elemento principal del Estado. Se trata del grupo de personas que gobierna el Estado. En el caso de un Estado democrático, gobierna un partido político que gestiona a la población. El gobierno está formado por tres poderes: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. El poder ejecutivo ejecuta políticas y leyes y gestiona diariamente el Estado, tomando decisiones políticas y administrativas. El presidente del gobierno es el representante del poder ejecutivo. El poder legislativo crea leyes que se tienen que cumplir por la población de un Estado. Normalmente, este poder está formado por una cámara de legisladores elegidos por el pueblo. El poder judicial tiene la función de impartir justicia dentro del Estado. Está formado por las instituciones judiciales, tribunales y juzgados. Soberanía. Es un factor esencial que hacen que un Estado sea legal y real. Esta es la capacidad de un Estado de mantener todos los territorios que posee bajo control total, sin ninguna influencia externa. Sin soberanía, un Estado sería solo una colonia. Características de un Estado. Permanencia. El Estado es siempre permanente, no importa qué gobierno sea y cómo cambie con el tiempo. La permanencia es el factor que ayuda al Estado a desarrollarse a su manera de forma independiente. Reconocimiento. El territorio que se denomina Estado debe ser reconocido por los otros Estados y por todas las organizaciones internacionales existentes. El reconocimiento internacional evita el estallido de guerras, la violación de fronteras y otras injerencias en la vida del Estado. Impuestos. La tributación en un Estado es un sistema para financiar los órganos gubernamentales con los fondos del pueblo. A cambio de esto, el Estado protege a los ciudadanos y les proporciona lo que necesitan. Sistema de leyes. Es un sistema de normas establecidas y aceptadas por el Estado. El sistema de leyes que se asocia a un Estado tiene varias características específicas. Es obligatorio para todos. Determina las normas de comportamiento. Es mantenido por agentes del orden. Está sancionado por el Estado. Tipos de Estado. Estados autoritarios. Los estados autoritarios se caracterizan por el hecho que quienes tienen el poder son personas que no fueron electas. El totalitarismo es un sistema político que se esfuerza por regular casi todos los aspectos de la vida pública y privada. Los regímenes totalitarios se mantienen en el poder político por medio de una ideología y propaganda oficial omnipresente. Esta propaganda se difunde a través de los medios de comunicación controlados por el Estado. Un partido único que controla el Estado, cultos a la personalidad, control de la economía, regulación y restricción de la libertad de discurso y crítica, uso de una vigilancia masiva y el terrorismo de Estado. Dictadura.
La dictadura y el totalitarismo se asocian a menudo, pero en realidad son dos fenómenos separados. La dictadura es una forma de gobierno en la que el gobernante tiene el poder de gobernar sin el consentimiento de los gobernados. También se puede definir la dictadura como un sistema que no se ajusta a la democracia, siendo esta definida como una forma de gobierno donde los gobernantes son seleccionados a través de elecciones. El poder de un dictador puede originarse de su familia, posición política o autoridad militar. Estados oligárquicos. Una oligarquía es una forma de gobierno en la que el poder descansa en un pequeño segmento de élite de la sociedad, que se distingue por su realeza, riqueza, hegemonía familiar, militar o religiosa. Una oligarquía es diferente a una democracia como tal, porque quienes ejercen el poder son muy pocas personas. No tienen por qué ser hereditaria ni monárquica. No se tiene una sola persona que se destaque en el mando, sino que gobiernan varias personas con poder, por ejemplo, una teocracia. Estados democráticos. La democracia es una forma de gobierno en la que el derecho a gobernar está en manos de la mayoría de los ciudadanos de un país o estado. Los dos principios de una democracia son que todos los ciudadanos tienen igual acceso al poder y que todos disfrutan de libertades reconocidas universalmente. Hay diversas variedades de democracia, algunas de las cuales brindan a sus ciudadanos mejor representación y más libertades que otras. Sin embargo, si una democracia no se legisla cuidadosamente, manteniendo equilibrios como la separación de poderes para evitar una distribución desigual del poder político, entonces una casta del sistema de gobierno podría acumular poder y volverse perjudicial para la democracia como tal. La libertad de expresión, la libertad de prensa y política son fundamentales para que los ciudadanos estén informados y puedan votar por sus intereses personales. Monarquía. Es una forma de Estado donde el poder supremo se aloja de forma absoluta o nominal en una persona, que es el jefe de Estado, a menudo de por vida o hasta su abdicación. La persona que encabeza una monarquía se llama monarca. ¿Tienes una idea millonaria para una app web? Ahora puedes hacerla realidad con Hostinger Horizons. No existe una definición clara de monarquía. Algunos monarcas tienen un poder político ilimitado, mientras que muchas monarquías constitucionales, como el Reino Unido y Tailandia, tienen monarcas con poder político limitado. Una característica común es a menudo el gobierno hereditario, aunque las monarquías electivas, como por ejemplo el Papa, también se consideran monarquías. Algunos estados tienen gobernantes hereditarios, pero se consideran repúblicas, como por ejemplo la República Holandesa. Actualmente, 44 naciones en el mundo tienen monarcas como jefes de estado. Teocracia. Es una forma de gobierno donde se reconoce a un dios o deidad como el gobernante civil supremo del Estado. Es decir, el Estado está gobernado por una guía divina inmediata o por funcionarios que se consideran guiados por la divinidad. Las leyes que promulgan son normas dictadas por Dios. Las teocracias son diferentes a otras formas laicas de gobiernos que tienen una religión o que simplemente están influenciadas por conceptos teológicos o morales, además de las monarquías mantenidas por la gracia de Dios. Ejemplos de Estado. Se pueden poner numerosos ejemplos de Estado. Básicamente, en cada país hay un Estado con una población determinada, con un territorio específico y con un gobierno con sus tres poderes: el Estado de México, el Estado de Colombia, el Estado de España, Estados Unidos, Estado del Perú, Estado del Ecuador, Estado de Argentina, Estado de Noruega, Estado de Francia, Estado de Alemania, Estado de China, Estado de Japón.
Listo, ahí están. Yo, si bien les había mostrado como tres tipos de estados tope, ¿no? Para que veamos como que los extremos, ¿no? Y los más usuales de existencia hoy en día. Aquí han podido ver mucho más completo qué es el estado y cuáles son los diferentes tipos de estado que pueden existir. Por lo tanto, las muchísimas variantes de administración pública también que pueden existir, ¿no? Van a ser tan diversas como los países que existen, ¿no? No vamos a tener dos administraciones públicas exactamente iguales porque el tema cultural es diferente y las normas también se basa, ¿no? Mucho en lo cultural, en lo histórico, ¿no? Hasta inclusive en lo geográfico. Vamos a volver a compartir pantallita para continuar con la exposición. Mm, listo. Nos habíamos quedado aquí en los servidores públicos porque sí, es función pública, justo el siguiente video corresponde a esta partecita, ¿no? Aquí estamos y después la última diapositiva, un poquito para medirnos los tiempos. Vamos a ver, esta es un poquito larga, pero la siguiente ya es cortita. Como ya aquí nosotros estamos viendo la parte conceptual a mucha profundidad, después ya nos va a resultar muchísimo más fácil, no se asusten, ¿ya? Vamos a ver qué son los empleados públicos. ¿Quiénes son los empleados públicos, no? Los empleados públicos, vamos a ver que son aquellos que van a realizar funciones técnicas, profesionales, ¿no? Auxiliares o de servicios para el Estado, ¿no? No representan al Estado en relaciones externas, no son representantes del Estado, por ejemplo, ante otro país, ¿no? De estos empleados públicos, pero sí se incorporan a lo que es el aparato público, ¿no? Pero para eso hay procesos que tienen que estar normados por meritocracia, ¿no? De selección, es decir, por cumplimiento de requisitos y quién cumple la mayor parte, puntaje, ese tipo de cosas se refiere los procesos meritocráticos de selección y también van a haber procesos de evaluación, ¿no? Entonces, esos van a ser los empleados públicos. Ahora, estos empleados públicos van a estar sujetos a una ley, sí, están sujetos a leyes y también están sujetos a otro, por ejemplo, a lo que es un régimen de carrera administrativa, ¿no? Vamos a tener el Estatuto del Funcionario Público, que es una ley, la 2027, o una normativa específica como el decreto, o varias, ¿no? Que puedan existir. Este es solo un ejemplo, el Decreto Supremo 2611.5, que van a decir cómo estos empleados públicos deben hacer su trabajo, van a desarrollar su carrera, ¿no? Que estos empleados públicos disfrutan de estabilidad laboral, según la normativa, de derechos sociales y laborales específicos, de condiciones técnicas para que se los pueda promover de manera interna, siempre apegados a estos procesos meritocráticos de selección y evaluación. Así debería ser, así es como se plantea que sería lo ideal, ¿no? Vamos a tener diferentes tipos de servidores públicos, los de derecho, los de hecho y los usurpadores. ¿Cuáles son los de derecho? Los de derecho son que, de acuerdo al derecho, a lo que dicen las normas del derecho, han cumplido con todo lo que estaba en la norma, ¿no? Entonces han cumplido con eso, esos son los de derecho, ¿no? Entonces ejercen sus funciones de forma legítima, porque han cumplido con todos los requisitos. Tenemos los de hecho, ¿no? Aquí en los de hecho, las personas que van a estar ejerciendo ese cargo van a ser aquellas personas que ejercen un cargo, pero que no cumplen con todo lo que dice el derecho, la norma legal, ¿no? No, pero siguen en esas funciones, tal vez inclusive sin un nombramiento válido, ¿no? Y los usurpadores, las personas que ocupan un cargo, pero que no les corresponde, no hay ningún respaldo legal, o sea, no les corresponde, nadie les dijo, no hay nada, ¿no? Entonces sus actos son nulos. Alguien que dice, ay, yo voy a decirle a este señor que soy tal funcionario de tal cosa. Entonces yo le digo, no, yo soy capaz de cobrar, entonces usurpan funciones, ¿no? Y eso, todos los actos de estos usurpadores se consideran nulos, ¿no? Según eso está establecido en la Constitución Política del Estado, todos los actos de estos usurpadores, ¿no? Va a haber un régimen de carrera administrativa. Sí, existe un régimen de lo que es la carrera administrativa, que nosotros vamos a ir viendo acá. Espérenme un ratito porque está positiva. Sí, aquí estamos bien. Quiero ver cuándo llegamos a la de allí. Ya, el régimen de la carrera administrativa, ¿qué va a hacer? Van a ser todas esas normas que van a decir cómo una persona va a ingresar a trabajar en el ámbito público, cómo esa persona después de ingresar a trabajar va a ser promovido, se lo va a evaluar, cómo se lo va a evaluar, cómo se lo va a capacitar, cuáles van a ser las condiciones para que permanezca, ¿no? Y cómo se lo debe retirar. Entonces, ese va a ser, de eso trata el régimen de carrera administrativa, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de este régimen de carrera administrativa? Que la administración de estas personas, de estos empleados, ¿no? Sea correcta, sea de acuerdo a los méritos, se haga de acuerdo de manera profesional, que cumpla con todas las especificaciones técnicas que establece la normativa o los procedimientos, ¿no?
Vamos a tener lo que son los medios de reclutamiento del empleado público, ¿no? Se puede que van a ser diferentes. ¿De qué manera se lo puede reclutar un empleado público? Mediante una convocatoria pública, ¿no? Se saca una convocatoria pública, tenemos ahí una página, ¿no? Que es el SICOES, donde nosotros podemos ver ahí todas las convocatorias públicas. Se puede hacer también a través de concurso de méritos, ¿no? Una evaluación técnica y psicológica también se les puede hacer. Se puede pedir cumplimiento de requisitos, idoneidad, capacidad, experiencia, formación, todo eso estará en la convocatoria, ¿no? Con todo lo que tiene que contar. Va a haber también derechos, ¿no? Que tienen que formar parte de este régimen de la carrera. Por ejemplo, estabilidad laboral, del empleado público, ¿no? Capacitación continua, tiene derecho a capacitarse. Ascender si cumple con los méritos, si cumple con los que se especifica, ¿no? La meritocracia, de manera meritocrática. A seguridad social a corto y a largo plazo también. Va a tener, esto involucra también que tiene que tener un régimen de protección frente a un despido arbitrario que se le pueda hacer, ¿no? Eso tiene que ver el régimen. Ahora, ¿tendrán obligaciones los servidores públicos? Tienen obligaciones. ¿Cuáles van a ser las obligaciones que tienen? Entre las obligaciones que tienen es cumplir la constitución política y tienen que cumplir las leyes. Es decir, si nosotros llegamos un día a ser servidores públicos, debemos conocer la normativa y debemos cumplirla. Es parte de nuestras obligaciones. No podemos alegar desconocimiento si somos servidores públicos, ¿no? En relación a nuestro trabajo en particular. ¿No? Se tiene que actuar de acuerdo a los principios del servicio público, ¿no? Ética, transparencia, eficiencia, legalidad, imparcialidad, ¿no? Es importante cuando uno entre como un servidor público, uno declare cuántos bienes tiene, cuáles son las rentas que recibe, para que después no aparezcan grandes, ¿no? Una fortuna grande que no sabemos de dónde ha aparecido. Es necesario que rinda cuentas de cada una de sus gestiones, ¿no? Y si se va, también tiene que rendir cuentas de todo el tiempo que estuvo ahí trabajando, ¿no? Debe proteger los bienes públicos y evitar que se haga un uso indebido de los bienes. Es decir, yo no puedo hacer una reunión o ver que alguien está haciendo una reunión privada en un espacio público, ¿no? Guardar confidencialidad de la información institucional, ¿no? Todas esas son obligaciones. Las prohibiciones, cosas que no pueden hacer. Realizar actividades incompatibles con su cargo, claro que sea lo contrario, que no tenga que ver con su cargo, no. Aceptar dádivas, regalitos, favores, beneficios personales, ¿no? Se puede confundir las cosas. Intervenir en decisiones donde haya conflicto de intereses, no puede, ¿no? Algo que está en conflicto con sus funciones, tiene que alejarse, no puede participar, tiene que abstenerse, tiene que informarlo. Participar en campañas electorales durante su gestión, no deberían participar en ninguna campaña electoral, ¿no? Y es algo que se ve muy comúnmente, ¿no? Van a haber incompatibilidades, ¿no? ¿Cuáles van a ser las incompatibilidades? Que no se pueden ejercer simultáneamente cargos incompatibles. Es decir, yo no puedo tener un cargo donde yo escojo una empresa para que haga algo y yo también a su vez tener una empresa a mi nombre y elegirme a mí mismo, ¿no? No se puede realizar actividad privada que interfiera con su función pública. No puedo tener una actividad privada donde trabajo en los mismos salarios que trabajo en la función pública. Incompatibilidad con actividades sindicales en ciertas áreas de decisión. O sea, no debería estar en sindicatos, ¿no? Causas constitucionales de inegibilidad. Nos estamos refiriendo a esto, a impedimentos para ejercer los cargos públicos. Si eres militar o policía en servicio activo, no puedes. Si has sido condenado por algún delito, no puedes. Si eres ministro de un culto, ¿no? Que no ha tenido una renuncia previa, no puedes. Si tienes contratos con el Estado, tampoco. Es decir, si tú eres un funcionario público, no puedes tener un contrato con el Estado vigente. No haber renunciado con la debida anticipación a otros cargos públicos también. Tienes que renunciar y luego recién incorporarte al otro cargo, ¿no? Conclusión del ejercicio de la función pública. Se produce por vencimiento del mandato, cuando ya tú tenías que hacer esto, pero solo por 5 años. Listo, venció tu mandato, ya no hay más que hacer. Renuncia voluntaria se puede. Destitución tras proceso administrativo judicial, cuando te destituyen. Tienes que seguir un juicio, digamos, ¿no? Ya sea administrativo o frente a la justicia ordinaria. La supresión del cargo, si ese cargo es eliminado, ¿qué se va a hacer? Nada. Jubilación, porque estás muy mayor, invalidez, fallecimiento, claro, ¿qué vas a hacer? No se puede. Responsabilidad por la función pública. La responsabilidad por la función pública está regulada y la vamos a ver ahí en lo que es la ley SAFCO, ¿no? La 1178. Existen 4 tipos de responsabilidades por la función pública que están descritas en esta ley. No, una es la responsabilidad administrativa, ¿no? ¿Por qué va a existir la responsabilidad administrativa? Por infracciones al orden jurídico administrativo. ¿Y cómo las sancionan estas infracciones? Pueden multar, suspender, destituir. Se registra la sanción en la Contraloría. Es decir, cuando a una persona la sancionan, esa sanción, esa suspensión, multa, y va a la Contraloría.
Responsabilidad ejecutiva, ¿no? Que va, como dice ejecutivo, va solamente a aplicar las máximas autoridades, ¿no? Que la responsabilidad de estar en que no rindan cuentas, si no rinden cuentas va a haber una responsabilidad ejecutiva, en que no cumplan sus metas, no gestionan los recursos de manera adecuada. ¿Cuál va a ser la sanción? Suspensión de su cargo, de la función que está cumpliendo o inmediatamente la destitución. La responsabilidad civil. ¿Cuándo se va a dar la responsabilidad civil? Cuando tú haces un daño, un perjuicio económico al Estado, ¿no? Cuando te has gastado el dinero, cuando has roto algo que pertenece al Estado, ¿no? Entonces, lo que se exige en estos casos es que se reponga el daño que se ha causado al Estado, ¿no? Se puede ejercer contra actuales funcionarios o contra servidores anteriores. La responsabilidad penal es otra que existe, la más complicada tal vez, por cuando tú cometes un delito mientras estás ejerciendo ese cargo, ¿no? Entonces te enjuician por ser corrupción, incumplimiento de deberes, un uso incorrecto de lo que son los bienes y muchas otras cosas así, ¿no? De las responsabilidades de los profesionales, ¿no? Los servidores que sean abogados, auditores u otros profesionales responden, además de sus funciones, que van a responder cada uno a su colegio profesional. Su actuación se rige por principios de la deontología de su área, técnicos y legales, ¿no? Exención de responsabilidad, cuando se le exime de responsabilidad, ¿no? Al servidor, cuando él prueba que actúa bajo orden escrita y legítima de su superior, ¿no? ¿Qué más? Cuando él no tenía esas atribuciones de decisión o acceso a esa información, ¿cómo va a ser algo malo, no? Y cuando hay un caso fortuito o de fuerza mayor. Bueno, en esos casos puede haber una exención de lo que es la responsabilidad, ¿no? Perdón, aquí me falta esta partecita. El régimen de los servidores públicos. El régimen de los servidores públicos, entonces, nos va a decir todo el marco legal sobre el cual van a funcionar estas personas que trabajan en el aparato estatal, ¿no? Personas que pueden ejercer funciones administrativas o técnicas, ¿no? Va a tener una diferenciación, van a ser de dos tipos. Vamos a tener lo que son los funcionarios públicos con funciones de decisión y todo, y los empleados públicos que van a ejecutar la parte operativa, la parte técnica, ¿no? Nos van a ser dos diferentes. Los funcionarios públicos representan al Estado o a la entidad pública en su vínculo externo con la ciudadanía, que es el otro tipo, ¿no? Que se caracterizan entonces, a diferencia de los anteriores que nosotros hemos estado viendo, se van a diferenciar de los servidores públicos, que son todos los que los hemos visto, porque ellos son electos, ¿no? Son designados o de libre nombramiento. Los anteriores no, tienen que cumplir con un proceso meritocrático. Estos funcionarios públicos, que son los otros, de otro tipo, los elige el pueblo o se los designa alguien, tiene la potestad de designarlo, por ejemplo, a los ministros, ¿no? O alguien de manera libre lo nombra. No están sujetos al régimen de la carrera administrativa, no necesariamente, ¿no? Pueden ejercer poder de decisión, pueden representar político o institucionalmente incluso al país. Un ejemplo, el presidente se lo ha elegido, ministros, ellos los elige el presidente, viceministros, directores, alcaldes, concejales, gobernadores, prefectos, rectores incluso de universidades públicas, ¿no? Tienen una particularidad, va a ser diferente, ¿no? Perdón, vamos a ir aquí. Listo. Ahora, el procedimiento administrativo y los recursos administrativos. Vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? En esta parte nosotros vamos a ver el procedimiento administrativo, pero como los actos que realizan los órganos de la administración pública para cumplir sus fines, ¿no? El procedimiento es la vía natural de actuación del Estado. El Estado siempre va a actuar a través de los procedimientos, cómo están establecidos los procedimientos, ¿no? Porque si no cumple ese procedimiento, no está garantizando legalidad, transparencia, participación y respeto. Entonces, tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, eso vamos a ir viendo. También todo esto tiene su base normativa en la Constitución Política del Estado, ¿no? Vamos a ver la definición, el alcance y el objetivo, ¿no? Del procedimiento administrativo. Va a ser un conjunto de formalidades, etapas, principios que van a decir cómo tiene que actuar el Estado. ¿Cuál es la finalidad? Que los actos administrativos sean legales, estén de acuerdo a norma, ¿no? Que se asegure el derecho al debido proceso, ya hemos visto lo que es el debido proceso, ¿no? Que sistematice las decisiones públicas, ¿no? Es diferente este procedimiento al proceso judicial, ¿no? El procedimiento administrativo, porque el proceso judicial por ejemplo, va a ser contencioso, el administrativo no es contencioso, pero sí, el administrativo, a pesar de que no es contencioso, en algún momento puede generar una discrepancia entre partes, ¿no?
Principios y caracteres jurídicos del procedimiento administrativo. ¿Qué van a ser los principios y caracteres del procedimiento administrativo a nivel jurídico? Es toda la normativa, ¿no? Toda la doctrina que va a decir cómo va a funcionar la administración, ¿no? Y cómo se va a relacionar el Estado con los ciudadanos. Vamos a ver algunos principios jurídicos que van a ser importantes, ¿no? Principios jurídicos sustanciales, como dice aquí, la legalidad objetiva, ¿no? Toda la actuación de la administración debe ajustarse a lo que dice la Constitución Política del Estado y las leyes, ¿no? A toda la normativa. Alguien no puede actuar de manera discrecional, decirle, ay, es esto porque a mí me pareció mejor, ¿no? Tiene que haber un respaldo legal para que hagan las cosas, ¿no? Y no es solamente respecto al texto de la ley, sino cómo se interpreta, ¿no? Y se tiene que seguir los principios constitucionales. Vamos a ver dentro de la legalidad objetiva lo que son los caracteres jurídicos. ¿Qué son? Los caracteres jurídicos van a vincular a autoridades y administrados, los autoridades y a los que se está administrando también. Va a decir cuáles son los límites que tiene esta autoridad, ¿no? Para que no existan abusos de poder, ¿no? Entonces, así todas las decisiones que tiene este jefe o esta persona que en ese momento tiene el poder van a estar respaldadas por la normativa vigente que se ha aplicado, que la ha motivado a hacer las cosas. El debido proceso es que les va a dar una garantía a nivel constitucional, ¿no? Son derechos que se tienen mínimos, que se tienen que respetar durante toda la actuación administrativa. Incluyen el debido proceso, el derecho a la defensa, acceso a información, plazos razonables para que pueda él buscar sus pruebas, defenderse y que tiene derecho a impugnar cuando se le está haciendo un proceso administrativo. Los caracteres jurídicos obligan a que la administración notifique y oiga al administrado antes de decidir. O sea, hay que escucharlo, hay que oírlo antes de hacer decisiones y están obligados a escucharlo, ¿no? El procedimiento no puede emitirse ni sustituirse por otro y el incumplimiento implica la nulidad del acto. Es como si no hubiera pasado. Entonces, si no cumplo con todas las partecitas, todo lo que exige el debido proceso, es como si ese acto no lo hubiera hecho. La gratuidad, ¿qué va a ser la gratuidad? Es un procedimiento administrativo que tiene que ser accesible y gratuito para la administración, es decir, no se les puede cobrar, ¿no? Entonces la administración no puede decir, bueno, te cobramos esto por este proceso administrativo que estamos haciendo, ¿no? Además que está dentro de sus competencias, no pueden estar cobrando, ¿no? A no ser que esté autorizado por la ley este cobro, ¿no? Principios jurídicos formales. Vamos a ver algunos principios. La oficialidad, ¿no? El procedimiento no depende de la voluntad del ciudadano, sino que la administración puede impulsarlo de oficio, algo, ¿no? Porque se dé el procedimiento. Implica deber de actuación por parte del servidor público. Los caracteres jurídicos. Es el impulso del procedimiento que no puede quedarse paralizado porque el administrado no haga nada, es decir, no puede parar el procedimiento, ¿no? Entonces, la administración tiene que ver que continúe, ¿no? Y que sea eficaz ese procedimiento. A eso se refiere. El informalismo significa que que no podemos exigir formalismos que no sean necesarios, que impidan el acceso a la administración o a resolver las cosas, ¿no? Entonces, aquí se va a privilegiar el contenido que sea importante, ¿no? Entonces, el informalismo protege a aquellas personas que en particular pueden no tener una formación jurídica o técnica que también tienen derecho de ser escuchados, ¿no? La eficacia. Todo procedimiento tiene que ser eficaz, ¿no? De acuerdo a los fines, no tiene que tener obstáculos que no sean necesarios, ¿no? Hay que tratar de simplificar los trámites, ¿no? Tienen que cumplirse, no solamente ser algo normativo, sino que tenemos que garantizar que se cumple. Ahora, los recursos administrativos, ¿qué van a hacer los recursos administrativos? Van a ser mecanismos que van a tener los administrados para impugnar decisiones, para impugnar, decir, no, yo no estoy de acuerdo, yo impugno lo que me están diciendo, sin necesidad de ir a un juez, ¿no? Son parte estos del principio de autotutela, que cada uno se administra a sí mismo, ¿no? La clasificación de los recursos administrativos vamos a tener de revocatoria, jerárquico o recursos especiales, ¿no? Los recursos de revocatoria se interpone ante la misma autoridad. Cuando yo quiero hacer un recurso de revocatoria es ante la misma autoridad que ha emitido el acto, ¿no? Quiero que lo revoque usted, que lo modifique usted. Ha hecho esto y quiero que vaya para atrás, ¿no? Tiene que ser en plazos pequeños. El recurso jerárquico. Yo voy no con él, no con el que ha hecho el acto, sino voy con su superior, ¿no? Porque ya he pasado por una revocatoria, no me ha hecho caso, entonces me tengo que ir al superior, ¿no? Y otros recursos especiales, según la normativa, puede haber también otros, ¿no? Pero para cada área van a ser diferentes otros recursos, ¿no? Para lo tributario, telecomunicaciones, salud, ¿no? Cada uno va a tener su propio procedimiento específico. La legitimación de los recursos administrativos está legitimada para interponer recursos cualquier persona que haga un acto administrativo. Todos podemos interponer un recurso administrativo,
¿no? También un tercero, ¿no? Que tenga algún interés, ¿sí? Se está viendo perjudicado, puede interponer un recurso. Puede ser también el defensor del pueblo, un procurador, ¿no? Dependiendo quién. Entonces, más de una persona, no solamente el afectado, puede interponer esto. Vamos a ver ahora lo que son los actos administrativos. Perdón. Los actos administrativos que van a hacer el Estado a través de los actos administrativos va a ejercer sus funciones, ¿no? Entonces vamos a tener distintas formas jurídicas para que se vuelvan realidad estos actos, los reglamentos administrativos, algún acto muy simple de administración que no tenga inclusive ningún efecto es un acto administrativo, ¿no? Entonces los actos administrativos son declaraciones unilaterales de alcance particular que generan efectos jurídicos directos, ¿no? Los contratos administrativos van a ser declaraciones como es un contrato bilateral entre dos. Los hechos administrativos son actos materiales que no tienen un contenido jurídico, ¿no? Entonces, en esta unidad, en este momento, lo que vamos a ver a partir de ahora es el acto administrativo, no estos otros, solamente el acto administrativo, esa declaración unilateral, no un contrato, ¿no? Que genera efectos jurídicos directos. El concepto. Es la declaración unilateral de voluntad emitida en ejercicio de función administrativa que produce efectos jurídicos particulares. Puede distinguir por qué, porque es un acto simple, ¿no? No genera efectos jurídicos de manera directa, ¿no? Puede participar también en contratos, ¿no? Por su naturaleza bilateral, podrían considerarse contratos también dentro de los que es un acto administrativo, ¿no? Los reglamentos también, por su carácter general y abstracto, pueden ser, ¿no? En la doctrina y la legislación boliviana, nosotros tenemos que un acto administrativo es una manifestación de la autoridad estatal que obliga al destinatario, ¿no? A hacer algo, a hacer alguna cosa, ¿no? Y que se lo presume que es legítimo, ¿no? Caracteres del acto administrativo, unilateralidad, ya hemos explicado lo que es presunción de legitimidad, también hemos visto en los principios el día de ayer lo que es la ejecutoriedad, también hemos visto la impugnabilidad, la coercibilidad y la publicitación, ¿no? Todos estos ya los hemos visto el día de ayer, qué significa cada uno de esos principios. Vamos a ver algunos elementos de un acto administrativo, la competencia, ya hemos visto también lo que es la competencia, ¿no? Si un acto se emite por una autoridad y no es competente, no tiene esa competencia, es nulo. Y hemos visto cómo es la competencia. El objeto es la materia o el contenido sobre el cual recae este acto. No tiene que ser lícito, no ser algo ilegal, tiene que ser posible realizarlo. Puede ser determinado o determinable o determinado, ¿no? La causa tiene que tener una causa, algo que motive el acto, a eso se refiere, que puede ser objetiva, verificable, tiene que tener una finalidad, para qué se está haciendo ese acto, tiene que estar claro, tiene que estar también esa finalidad dentro de lo que es el ordenamiento jurídico, tiene que tener una forma, cómo yo lo exteriorizo, ¿no? Puede ser por escrito, puede ser verbalmente, ¿cómo? Generalmente es por escrito, ¿no? Tiene que tener día, lugar, número, órgano, emisor, motivación, así diferentes cosas dependiendo para qué lo estoy usando, para qué lo estoy usando ese acto administrativo, ¿no? También en algún caso incluso está previsto que puede ser verbal, ¿no? Definición y alcance objetivo, ¿no? El procedimiento es el conjunto de estas formalidades o principios. Tito, ¿qué ha pasado? Un ratito me salté algo. Un ratito. Me he saltado, vuelto atrás. Tito, son principios aquí. Miren, me he saltado una diapositiva atrás. Sí, yo me he dado cuenta. Aquí está. Ah, ya, aquí, perdón. Aquí nos hemos quedado. Los elementos y aquí es el siguiente. Tipos de actos administrativos. Autorizar algo es es un acto administrativo, ¿no? Por ejemplo, autorizarle que puede manejar. Darle permiso para algo, por ejemplo, para que ocupe un espacio público y ahí venda sus cosas. Admitir, ¿no? Admitir un programa de salud. Es un acto administrativo. Dispensa, ¿no? Que eximir, decir, bueno, te dispenso de esa obligación por alguna razón excepcional. Sanción, ¿no? Revisar que has hecho algo mal y sancionarte una multa, clausurarte, expropiar, quitarte algo por una causa de utilidad de beneficio mayor, digamos, ¿no? Reversión, que recupere un bien, ¿no? Dependiendo porque se han incumplido algunas cosas. Registro y certificaciones que inscriba, que acredite algunos hechos o situaciones jurídicas, ¿no? Validez y eficacia del acto administrativo. Un acto administrativo va a ser válido siempre y cuando su eficacia va a depender de qué, de que se notifique al interesado. Si no, no está bien. Hay que notificar al interesado. Se tiene que cumplir requisitos legales, lo que diga la norma, dependiendo qué acto administrativo es. Y se puede suspender también, dependiendo de qué se está hablando, ¿no?
Invalidez de un acto administrativo. ¿Es inválido un acto administrativo? Sí, puede considerarse nulo, pero hay dos tipos de nulidades, ¿no? La absoluta y la relativa. La absoluta es cuando desde origen no tiene validez, cuando lo ha hecho alguien que no estaba ni designado para ese cargo, ¿no? Nadie le dio esas competencias, porque es para robar, para algo malo también, se viola un derecho, ¿no? Y la relativa es un acto defectuoso, pero que se puede que se puede arreglar si hay un vacío pequeñito. No está mal, no es ilícito, pero yo puedo arreglar alguna omisión que se ha hecho, la puedo arreglar. Entonces ahí es relativamente nulo. ¿Cuándo se extingue un acto administrativo? ¿No? Un acto administrativo se va a extinguir a través de, porque ya ha pasado su tiempo, su plazo, o también cuando se lo revoca, la administración anula su acto, ¿no? Por algo legal, por pérdida de interés público, petición de un administrado, puede anularlo de alguna manera. La estabilidad del acto y acción de lesividad, ¿no? Un acto administrativo que ha sido notificado con sentido ejecutado se presume estable y legítimo. Entonces, si ya se lo ha informado, cumplió con todo, es legítimo. No, la acción de lesividad, que es esta que queremos hablar, va a permitir a la administración impugnar sus propios actos si afectan el interés público. Entonces, yo mismo puedo impugnar mis propios actos y esa es la acción de lesividad, porque me he dado cuenta que está causando un daño público. Eso se hace de manera muy excepcional, muy rara, ¿no? Y es necesario demostrarle, ¿no? Que ha sido perjudicial para el Estado y que no se puede resolver por otra vía que no sea la legal. Los contratos que se dan entre dos personas, ¿no? La administración pública tiene planes, programas y para eso necesita hacer contratos para ejecutar su presupuesto nacional y para eso va a llevar a cabo acciones, va a contratar bienes, servicios, ¿no? Entonces, el Estado va a ser también una de las personas, uno de los actores, uno de los sujetos dentro de un contrato, ¿no? Puede ser. Entonces, vamos a ir viendo acá. Un contrato es un acuerdo entre dos partes, por lo menos, ¿no? Que en este caso va a ser el Estado y puede ser un particular. Va a tener también un procedimiento especial. O sea, firmar un contrato con un particular no es lo mismo que firmar un contrato con el Estado, ¿no? Entonces ellos tienen su propia normativa, ¿no? El contrato administrativo es una institución jurídica propia del derecho público, ¿no? Que se va a diferenciar de los contratos privados porque involucra justamente a estos órganos estatales y siempre tiene que cumplir con el interés colectivo, tiene que cubrir ese interés colectivo, ¿no? Entonces van a haber algunas cláusulas en esos contratos que no podemos quitar porque la normativa así lo dice, ¿no? Cláusulas que van a estar protegiendo en este caso al Estado. Elementos, tiene que haber consentimiento. Yo no puedo obligar a alguien a firmar un contrato, tiene que ser consentido. El objeto, ¿no? El objeto tiene que ser algo que no esté fuera de la ley y que sea algo posible que el otro cumpla. Tiene que haber una causa, ¿no? Una razón para que yo esté haciendo el contrato, que yo necesito algo, una construcción, algo. La finalidad. La finalidad del contrato es de que se cumpla con un fin público de bienestar social, eso es, ¿no? Interés general de la población. La forma es necesario en Bolivia que esté por escrito, no puede haber verbales, ¿no? Con el Estado. Tiene que estar firmado por las autoridades, protocolizado y tiene que cumplir todo lo que sea necesario. La distinción con el contrato privado, las diferencias fundamentales, que el contrato administrativo se rige por el derecho público, mientras el privado por el derecho civil, ¿no? Entonces, esa va a ser la más importante de todas. Entonces, los derechos que van a abordar cada uno de estos van a ser diferentes. Clases de contratos. El contrato de obra pública, cuando yo quiero contratar, por ejemplo, una construcción de algo. Lo que es la concesión de obra pública, ¿no? Cuando la administración da a alguien privado la realización de una obra que a costa y riesgo de esta otra. Entonces el Estado no asume el riesgo, ¿no? Entonces aquí el concesionario puede recuperar su inversión mediante el cobro de tarifas, ¿no? Les cobra tarifas, les pone sus utilidades. Contrato de concesión de servicio público. Muy parecido al anterior, pasa mucho con agua, luz, transporte. Eso yo le concedo a él para que otra persona lo administre en privado. Concesión de uso del dominio público, ¿no? El Estado aquí le da a un particular el uso privativo o exclusivo por un tiempo, puede ser una terminal, un parque, ¿no? El contrato de suministro para que haya una provisión de algún bien regular, de un material, ese suministro que nos suministre de algo de manera regular. Y el de prestación de servicios cuando yo contrato a alguien de manera temporal para que dé un servicio particular. Con esto hemos acabado la siguiente diapositiva. Vamos a continuar, por favor, con la diapositiva de la parte número 3. Las contrataciones administrativas en Bolivia, ¿cómo funcionan? Bolivia es un estado de derecho, está regulado por lo que es la normativa. Entonces, todas las contrataciones que haga tienen su fundamento legal, ¿no? Cómo va a hacer su gasto público, de qué manera va a satisfacer las necesidades. Entonces, el Estado lo que va a buscar es ejecutar estos recursos para garantizar
es satisfacer estas necesidades a través de obras, de cualquiera de esas cosas que él vaya contratando. Va a haber un marco jurídico que lo va a normar. Va a estar determinado en lo que es la Constitución Política del Estado, ¿no? Los ingresos del Estado se van a ir invirtiendo según el Plan General de Desarrollo Económico. Vamos a tener un plan, vamos a tener un presupuesto general del Estado y ahí todo eso va a guiar, ¿no? Y esto está en el marco jurídico constitucional, nos dice que tienen que existir estas cosas. El Estado entonces planifica, organiza, ejecuta, controla todo el uso de estos recursos públicos, ¿no? A través de su órgano ejecutivo, ¿no? Y tiene también, le da el Estado un rol fundamental a lo que es la Contraloría General del Estado para que fiscalice que todo esto se haga sin robar al Estado, sin corrupción. Vamos a tener un marco jurídico que está compuesto por la ley 1178, que es la ley SAFCO. Dentro de la ley SAFCO, nosotros vamos a ver que existen subsistemas, ¿no? De administración, fiscalización, control gubernamental. Vamos a tener también un decreto supremo que nos habla sobre las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios, las SABs, ¿sabes? Estas normas, ¿no? Normas básicas SABs. Es el decreto 0181, ¿no? Que nos va a decir las reglas, los procedimientos, cómo se hacen las contrataciones. Entonces, la autoridad rectora es la que va a manejar todo esto, es el Ministerio de Economía y Finanzas. Ellos van a emitir estas normas y todos para contratarlas tienen que seguir, ya sea desde el Estado central o las municipalidades, todos tienen que regirse entre estas, ¿no? Nos van a dar mecanismos de cómo programar, organizar, de cómo contratar estos servicios o estos bienes que ya hemos visto que pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Vamos a tener entonces nosotros un subsistema de contratación de bienes, de obras y de servicios, al cual se van a ir apegando cada una de nuestras unidades operativas, ¿no? En el Estado. Entonces, nos va a dar este subsistema de contratación de bienes y servicios un sistema técnico, jurídico y administrativo, es decir, va a estar normado cómo se contrata. Va a regular todo el proceso estatal, cómo se programan contrataciones, las modalidades, pliegos de condiciones convocatorias, evaluación, adjudicación, suscripción de contratos, aplicación de mecanismos de impugnación y va a aplicar a lo que dice aquí arriba, ¿no? Bienes, va a aplicar a lo que son las obras, los servicios. Dentro de los servicios están también las consultorías. Vamos a ver que hay diferentes modalidades de contratación administrativa, ¿no? Según este decreto 0181, que es de las normas básicas de las SABs, ¿no? Del sistema de la administración de las contrataciones de los bienes y servicios, ¿no? De cómo se administran los bienes, la contratación de los bienes y servicios. Vamos a ver que hay 6 modalidades según el monto y las circunstancias. Una contratación menor, si yo necesito adquirir algo que está entre 1 a 20.000 bolivianos, se va a llamar contratación menor, ¿no? No necesitan cotizaciones formales, no necesita propuesta técnica ni plazos, pero debe asegurar que sea de buena calidad de lo que se esté comprando, que tenga un precio justo, y que se haga rápido, que se lo dé rápido. Entonces, cada entidad la regula mediante su reglamento específico del sistema de administración de bienes y servicios. Siguiente. La dos, el apoyo nacional a la producción de empleo AMPE, ¿no? Si nos damos cuenta, está justamente la anterior, era hasta 20.000 bolivianos. Aquí es desde 20.001 hasta 1.000.000, ¿no? ¿Para qué es este tipo de contratación? Para promover a lo que son los proveedores nacionales, a estas personas que ellos producen alguna cosa para ellos. Y se va a priorizar lo que es el empleo local. Vamos a fomentar la industria, la microempresa. ¿Qué se va a requerir? Perdón, me salí de acá. Aquí estábamos, ¿no? Aquí está. ¿No? Y la reempresa, se va a requerir que se haga una convocatoria nacional, ¿no? Que se evalúen diferentes propuestas, tiene que haber varias propuestas y se tiene que seleccionar por criterios técnicos y también por criterios económicos. Siguiente, la licitación pública. Cuando la contratación es arriba de 1.000.000, va a ser una licitación pública, ¿no? Es la más formal, ¿no? La más ordinaria. Se tiene que hacer una publicidad nacional y también internacional para que otras empresas del exterior también puedan presentarse. Se tiene que cumplir de manera estricta condiciones que pidan los pliegos, especificaciones y cronogramas. Y vamos a tener etapas: convocatoria, presentación de propuestas, evaluación, adjudicación, firma de contrato, por ejemplo, ¿no? Pues la contratación por excepción. Aquí, cuando es contratación por excepción, es cuando hay una causa justificada, ¿no? Es decir, no hay tiempo para hacer una convocatoria pública porque hay una excepción. No tiene un límite de monto porque hay algún tipo de excepción, ¿no?
posiblemente puede ser por qué tipo de situaciones, ¿no? Porque hay un proveedor único. Entonces, ¿para qué saco una licitación? Y solo hay uno en el mercado que me puede dar este servicio o este bien. Cuando hay una urgencia operativa, no tenemos tiempo porque ha pasado algo, entonces es urgente. Cuando hay convenios internacionales o donaciones condicionadas, si hay un convenio de que yo sí o sí toda la vida o por 10 años voy a contratar a esta empresa para esto, entonces ¿para qué saco una licitación? Es una contratación por excepción. Sin embargo, requiere que se haga un informe técnico legal de respaldo de que realmente es una excepción, ¿no? Y una resolución expresa que autoriza este tipo de contrataciones. Las contrataciones por desastres y o emergencias. ¿Se van a usar en qué casos? Cuando hay un desastre natural, una emergencia nacional, no hay límite de monto, pero lo importante es que sea rápido, flexible, ¿no? Y se emiten varios pasos de las otras. Justificaciones válidas, deslizamientos, inundaciones, incendios, pandemias, ¿no? Se puede contratar directamente lo que se necesita. Alimentos, cosas para los albergues, transporte, salud, ese tipo de cosas. Siguiente, lo que es la contratación directa. Son casos específicos, no hay un límite de monto. Esos casos específicos están establecidos en el Decreto Supremo 0181. Aquí vemos como que un resumen de qué establece eso, ¿no? Cuando se adquieren bienes o servicios con tarifas reguladas, agua, luz, obviamente, directamente se lo contrata, ¿no? Cuando se compran pasajes aéreos o se suscribe a la prensa. Cuando arrendamos inmuebles por motivo de emergencia, ¿no? Claro. Cuando los servicios provistos son exclusivamente los que van a proveer empresas estatales o con mayoría estatal, o sea, se va a dar preferencia entonces a las empresas que tengan un capital del Estado o que sean totalmente del Estado. Servicios a municipios en situación de pobreza también, ¿no? Las obligaciones, es importante, igual que estos, no lo podemos esconder, hay que registrarlo en este sistema que es el SICOES, ¿no? Si el monto supera los 20.000 bolivianos, hay que registrarlo, ¿no? Y hay que hacer un informe para la Contraloría General del Estado para ver que no estamos haciendo un mal uso de esos recursos. Finalidad de los sistemas de administración y control. Las finalidades de estos sistemas de administración y control se están estableciendo en la ley 1178, ¿no? ¿Qué van a buscar estos sistemas, ¿no? Que la administración pública haga que programe, organice, ejecute, controle lo que es la captación y uso de los recursos públicos. Promueven el principio de responsabilidad individual, de responsabilidad colectiva de todos los servidores públicos. Cada acto tiene que ser correspondiente con los objetivos, ¿no? Entonces, establece una responsabilidad no solo sobre el uso de recursos, sino también sobre los resultados de estos recursos. Entonces, yo no puedo decir, los usé, esa empresa lo hizo mal y punto, sino que los resultados también se vuelven mi responsabilidad. Según el artículo 3 de la Ley 1178, los sistemas de administración y control se aplican a toda la administración pública, no solamente al nivel central, sino a toda la administración, órganos ejecutivos, legislativos, judiciales, los órganos autónomos, municipalidades, por ejemplo, gobernaciones, ¿no? Incluso las empresas públicas, sociedades, es decir, a todos, Fuerzas Armadas, Policía, Banco, todos. Entonces, el ámbito de aplicación es a todos para esta supervisión y control, es universal, no hay excepción, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver los sistemas de administración que van a ser 7, ¿no? Para gestionar pública, todos bajo la rectoría del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Vamos a ver el primero, la programación de operaciones. ¿Qué es la programación? Programar lo que vamos a hacer, cuáles son mis metas en esta institución, qué tienen que tener mis resultados en el corto, mediano, largo plazo, qué van a tener tareas, qué recursos voy a utilizar, lo mismo que se hace en un POA más o menos, ¿no? Una planificación nacional es en realidad. Siguiente, la organización administrativa, ¿no? Va a definir la estructura funcional del aparato público, ¿no? Es decir, quién va a estar por encima de quién jerárquicamente, de quién va a depender de quién, cómo se va a coordinar entre estos niveles, ¿no? Ahí se va a definir si va a haber centralización, desconcentración, descentralización, ¿no? Esto va a garantizar que las funciones se estén distribuyendo de manera equitativa, ¿no? El presupuesto es la representación financiera, cómo planificó, pero lo financiero, recursos previstos, fuentes de financiamiento, dónde voy a sacar dinero, cómo voy a asignar, en qué cosas voy a gastar, y permite controlar el gasto público que se da a nivel anual. Perdón. La administración de personal también forma parte de este sistema de administración, ¿no? Nos dice políticas, mecanismos para dar cargos nuevos a alguien, para evaluar desempeño, para capacitarlos, retirarlos, ¿no? También está regido por la ley, este estatuto del funcionario público, que yo se los voy a pasar a los de Funden Adjunto para que lo puedan revisar. La administración de bienes y servicios, ¿qué hace? Controla que se adquiera cosas correctas, que se conserve bien, que se utilicen y se dispongan de manera correcta los bienes del Estado. También hay una normativa que dice cómo se hace, ¿no? La contratación y la gestión de ese inventario.
La tesorería y crédito público administra lo que son los ingresos, cómo es que se financia mediante deuda pública, qué obligaciones tiene que pagar el Estado y las paga, ¿no? Garantiza que haya una liquidez operativa del aparato público, que es lo que ahora debe estar en crisis, ¿no? La contabilidad integrada. ¿Qué hace la contabilidad integrada? Tiene varias transacciones presupuestarias, financieras, patrimoniales, ¿no? Entonces va a dar información que sea contable, confiable, oportuna y centralizada, ¿no? Y va a apoyar la toma de decisiones. La contabilidad integrada nos va a dar lo que son los estados financieros para que las autoridades a nivel ejecutivo puedan tomar decisiones, ¿no? Entonces, eso se va a constituir en algo súper importante para todo esto. El sistema de control gubernamental va a tener dos tipos de controles, el interno y el externo. El interno se hace dentro de cada entidad pública, ¿no? Tiene dos momentos, el previo antes de hacer las operaciones, que es preventivo, y el posterior después de ejecutar, que es verificar y controlar, evaluar, ¿no? Responsabilidad de todos los servidores públicos, ¿no? De todos. El control externo está a cargo de una entidad externa, que ya no es dentro de la misma institución, que es la Contraloría General del Estado, ¿no? Va a evaluar la gestión pública, ¿no? Y va a ver si ha habido indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil, penal, que ya hemos visto ayer, justamente esta parte. Su función es posterior, siempre después es fiscalizar si se ha hecho bien, si se ha hecho todo de acuerdo a la normativa y si se ha gastado también de acuerdo a lo que estaba planificado. Algunas consideraciones sobre el control gubernamental en Bolivia. El control busca mejorar eficiencia del uso de recursos públicos, garantizar que se rindan bien cuentas, que se identifiquen errores o debilidades que hay en el proceso administrativo y que se den sanciones también cuando sea necesario, ¿no? Entonces tiene carácter preventivo, correctivo y sancionador. Y va a operar este control sobre las personas, sobre los procesos y también sobre los recursos, ya sean humanos, materiales o financieros. Los servicios públicos. ¿Qué vamos a poder decir nosotros sobre los servicios públicos? Los servicios públicos son importantes para nosotros. Sabemos lo que son un servicio público, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que un servicio público es la salud, la educación, la electricidad, el agua, todo eso, ¿no? Entonces, los servicios públicos son aquellos que van a venir a cubrir las necesidades sociales, ¿no? Entonces, el Estado tiene que garantizar mediante sus órganos que las necesidades sociales se vayan a satisfacer, ¿no? Tiene que regular cómo va a funcionar. Esto ha evolucionado, evidentemente, la noción de lo que es el servicio público, ¿no? La noción moderna, hemos visto, se origina en Francia a finales del siglo XIX, ¿no? Hay una jurisprudencia del Consejo del Estado y Tribunal de Conflictos, ¿no? En un inicio, lo que se buscaba era delimitar qué asuntos eran de la justicia ordinaria y cuáles de la orden jurisdiccional administrativo. Entonces, a partir de ahí se ha ido viendo que es diferente, ¿no? Lo privado a lo público, ¿no? Entonces vamos a ver vamos a ver cómo estos servicios públicos, qué van a abarcar y y qué tipo y bajo qué principios van a funcionar, ¿no? Entonces un servicio público, vamos a decir, que es toda actividad organizada por el Estado directamente o a través de terceros, que tiene como finalidad satisfacer necesidades colectivas, ¿no? Un servicio público es algo que no se hace una sola vez, por eso no es una contratación, es algo continuo, es algo regular, obligatorio. Y está sujeto a un régimen jurídico de derecho público, ¿no? Nos van a imponer condiciones para su organización, prestación, y hay una obligatoriedad de que se preste estos servicios públicos, ¿no? Vamos a ver algunos principios comunes. Tiene que ser regular todo el tiempo, tiene que ser general para todas las personas, tiene que ser continuo, no se puede interrumpir. Tiene que ser uniforme a todos, les tiene que llegar de la misma forma. Clases de servicios públicos, los esenciales, por ejemplo, salud, agua potable. Los no esenciales, telecomunicaciones, transporte, correos, o sea, no nos vamos a morir, ¿no? Sin esos. Los propios, ¿no? Aquellos, por ejemplo, que la titularidad y el control siguen en manos del Estado, aun si su ejecución es delegada a concesionarios. Son los propios, muy propios del Estado. Tal vez puede ser el gas, ¿no? El gas, todo esto del petróleo, de los recursos. Servicios públicos impropios, prestados por particulares, pero que el Estado les da autorización. O sea, los privados dan ese servicio, pero el Estado les ha autorizado, ¿no? Los UTI Singuli, ¿no? De uso individualizado, pero pagados por el usuario en el momento del uso. Salud privada, teletransporte, comunicaciones, es decir, yo mismo me lo pago, no me lo da el Estado. Y los UTI Universi, que van a ser de uso colectivo, pagados mediante impuestos, educación, salud pública, alumbrado público, ¿no? Vamos a ver que hay un régimen, es decir, constitucionalmente está delimitado cómo van a ser los servicios públicos, ¿no? En la Constitución Política del Estado. Vamos a ver varios artículos, en particular el transporte y salud están en el 35 y 76, ¿no? De la Constitución Política del Estado. Y vamos a ver que tienen también principios bajo los cuales van a funcionar la universalidad, responsabilidad, accesibilidad y todos estos, ¿no? Y van a ser sujetos también a control social.
¿no? Está en la Constitución política que estos no se pueden privatizar, algunos de los servicios, ¿no? Por ejemplo, el agua, el alcantarillado después de la guerra del agua que hubo, ya no se puede, ¿no? No se pueden ni siquiera concesionar. Situación actual de los entes reguladores, ¿no? En 2019 ha habido un decreto supremo que reorganiza todo el sistema regulatorio de estos servicios públicos, ¿no? Se han suprimido algunas superintendencias, el CIRESE, ¿no? Y en su lugar, las funciones reguladoras se les han asignado a los ministerios de esa área, que tienen competencia de hacer eso, de hacer una supervisión, de fiscalizar, de hacer control social también. Van a haber también otras autoridades que van a hacer fiscalización y control social. Estos trata de garantizar que se pueda regular, supervisar, fiscalizar desde lo que son los objetivos estratégicos que se tengan. Responsabilidad del Estado. ¿El Estado va a tener una responsabilidad? Sí, hay una noción de responsabilidad del Estado. Un ratito, listo. Se parte del principio general del derecho, ¿no? Quien causa un daño a otro tiene que reparar este daño, ¿no? Este principio no va a excluir a la administración pública. La administración pública también tiene que reparar dentro de lo que es el derecho, ¿no? Entonces, el Estado tiene una responsabilidad. Al Estado lo puedo demandar por un acto que me haya afectado y me tienen que indemnizar por los daños, ya sean morales, ¿no? Económicos, lo debe hacer, ¿ya? Y la responsabilidad esta del Estado ha ido evolucionando con el paso del tiempo, ¿no? La noción moderna se forma en la jurisprudencia francesa, dice, ¿no? Y responsabilidad del Estado y responsabilidad de sus agentes, ¿ya? Había una etapa en la antigüedad donde el Estado, una etapa absolutista, el Estado era considerado soberano y responsable, podía hacer lo que quería y nadie podía reclamarle nada. En la Revolución Francesa se introduce el sometimiento a la ley. Entonces viene la revolución y dice, no, no puede ser así, ¿no? No puede el Estado ser irresponsable, ¿no? Tiene que derivarse esa responsabilidad de los funcionarios que han ejercido una acción mala, ¿no? No está bien, ¿no? Entonces se creía que en este momento que reconocer la responsabilidad del Estado minaba su soberanía, entonces que no era soberano. La responsabilidad del Estado por función administrativa es el tipo más común, ¿no? Y se va a dar cuando el Estado, en ejercicio de su poder público, causa un daño a alguien más, a un ciudadano o a un administrado, ¿no? Se omite un servicio público, se hace un administrativo que es irregular, ¿no? Entonces se va a analizar todo esto dentro de lo que es el derecho público. Va a haber responsabilidades del Estado por actos de gestión, cuando el Estado actúa como un particular, por ejemplo, en relaciones comerciales o contractuales. También va a existir. En estos casos se lo va a juzgar bajo el derecho civil. ¿Qué más? Aquí tenemos la responsabilidad por la función legislativa. Cuando el Estado, mediante ley y norma general, causa un perjuicio a particulares, es reconocida limitadamente y solo cuando hay normas retroactivas y se vulneran derechos fundamentales. Entonces, si el aparato legislativo del Estado, no sé, pues mella algún derecho de alguna persona, sí, pero solamente en algunos casos, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? ¿Cuáles son los derechos universales, por ejemplo, cuando se vulneran derechos universales? Dice, aquellos que les pertenecen a todas las personas sin distinción, que son inalienables, ¿no? Que no se pueden transferir estos derechos, esos son los fundamentales, que no prescriben a lo largo del tiempo y siempre tengo ese derecho, que no se pueden revertir. Ya alguien los ha reconocido, nadie los puede eliminar, el derecho a la vida, ¿no? Todo eso, ¿no? Y son limitables solo por ley, por un estado de excepción, ¿no? La responsabilidad del Estado por función jurisdiccional. Cuando los órganos judiciales causan un daño por un error, sacan una mala, emiten una mala, no sé, pues una mala decisión, entonces hay negligencia, denegación de justicia. Entonces ahí sí em, implica, hay que revisar cómo actuó el Poder Judicial como parte del Estado y como sujeto de responsabilidad patrimonial. Entonces hay que revisar qué ha hecho, cómo, por qué, ¿no? La responsabilidad del Estado boliviano está establecida en nuestra Constitución Política del Estado, en varios artículos, ¿no? Entonces es importante. Hay un reconocimiento implícito también en otras normas, no solo en la Constitución, ¿no? De que nosotros tenemos que resarcir los daños que el Estado haga, ¿no? El Estado entonces tiene obligación no solo de indemnizar, sino que reintegrar el daño a ese servidor, digamos, ¿no? Y van a haber otras normas, ¿no? El derecho a la propiedad, todos van a reforzar la obligación que tiene el Estado entonces de resarcir estos daños que haga, ¿no? Hay una ley antigua, orgánica de municipalidades, que preveía también que los municipios tenían una responsabilidad, ¿no? Aparte del Estado, ¿no? Y eso estaba bien, pero después sale una ley en el 99 que se piensa que implica un retroceso a esto, ¿no? Que deroga normas sobre responsabilidad, dice, no, esto, el municipio no tiene responsabilidad, da un tratamiento desigual entre Estado y ciudadanos, que eso no es bueno, ¿no? Entonces, ahí hay sí una observación, ¿no? Que se tiene. Bueno,
Hasta aquí hemos acabado con la parte expositiva. Ayer ya les expliqué las tres tareitas que teníamos. Ahora yo tengo acá un videito que es un poquito largo, son las 3:55. Yo les había pedido hoy día, por favor, que se tomen unos minutitos extra. Tal vez no lo vamos a acabar de ver. Nos habla sobre la responsabilidad administrativa y la responsabilidad por la función pública, para que veamos un poquito las diferencias. No lo vamos a acabar de ver porque es bastante larguito. Entonces yo tengo previsto que unos 10 minutitos, por favor, lo veamos. Entonces les ruego su atención. 10, tal vez un parcito más de minutitos de 10, ¿ya? Vamos, yo tengo más o menos una idea de dónde cortarlo y lo voy a cortar. Entonces voy a dejar de compartir, por favor, para volver a compartir el videito. De hecho es menos de 10, no se preocupen, es menitos. Voy a compartir con audio. Si no se escucha o algo, me dicen sin ningún problema. Buenos días. Bienvenidos. En esta oportunidad, veremos aspectos importantes acerca de la responsabilidad administrativa, por lo que te recomiendo poner mucha atención. Comencemos explicando las características de la responsabilidad administrativa. ¿Quiénes pueden ser sujetos de responsabilidad administrativa? Todo servidor público es pasible de responsabilidad administrativa. Lo son asimismo los ex servidores públicos a efecto de dejar constancia y registro de su responsabilidad. Toda autoridad que conozca y resuelva procesos internos disciplinarios deberá enviar copia de la resolución final ejecutoriada a la Contraloría General del Estado para fines de registro. ¿Cuándo se establece la responsabilidad administrativa? Se establece cuando el servidor, o servidora pública, o ex servidor, o ex servidora pública, en el ejercicio de sus funciones, incurre en una acción u omisión que contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria. La contravención se debe entender como la falta que comete el servidor o servidora pública, al no cumplir lo establecido por el ordenamiento jurídico administrativo vigente. ¿Cuál es la naturaleza de la responsabilidad administrativa? La naturaleza de la responsabilidad administrativa es disciplinaria. ¿Cuáles son las normas que regulan la conducta funcionaria? Estas normas son de carácter general y específico. Las normas generales están constituidas por el Estatuto del Funcionario Público y disposiciones conexas, los códigos de ética, según el artículo 13 del Estatuto del Funcionario Público, los códigos y reglamentos de ética profesional, en lo que no contradiga a los anteriores, las previstas en las leyes, las normas dictadas por el órgano rector competente o las entidades cabeza de sector, las que se aplican para el ejercicio de las profesiones en el sector público. Las normas específicas son las establecidas por cada entidad, que en ningún caso deberán contravenir las normas generales, como ser reglamentos específicos de los sistemas de administración de la Ley 1178, reglamentos internos, manuales de funciones. Procedimiento para determinar la responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa se determina por proceso interno que se lleva a cabo en la entidad. El proceso interno es un procedimiento administrativo que se inicia por denuncia de oficio, dictamen de responsabilidad administrativa. ¿Quién es la autoridad competente para conocer y sustanciar procesos internos? Es la autoridad sumariante. El mismo es designado por la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, en la primera semana hábil de la gestión. Respecto a la designación de autoridades sumariantes, se establece que los mismos pueden ser más de uno, en función de la estructura administrativa de las entidades y la reglamentación interna que puedan tener. Procesos administrativos internos. ¿Cuál es el marco normativo de los procesos administrativos internos? El trámite del proceso administrativo interno se encuentra regulado por las normas que usted puede ver en pantalla. Le recomendamos revisar cada una de ellas en la biblioteca virtual de la página web de la Contraloría General del Estado, de manera que tengamos un conocimiento más sólido al respecto. Existe un régimen diferenciado en la tramitación de procesos administrativos internos.
La Ley 2027, del Estatuto del Funcionario Público, establece 5 clases de funcionarios públicos, a saber, funcionarios electos, funcionarios designados, funcionarios de libre nombramiento, funcionarios de carrera administrativa, funcionarios interinos. Procesamiento para funcionarios provisorios. ¿A quiénes se consideran funcionarios provisorios? Los servidores públicos que desempeñen sus funciones al momento de emitirse el estatuto, en cargos correspondientes a la carrera administrativa, y cuya situación no se encuentre comprendida en el artículo 70 de la referida norma, serán considerados funcionarios provisorios. ¿Cuáles son las etapas de un proceso administrativo interno para funcionarios provisorios? Un proceso administrativo interno para funcionarios provisorios se inicia por los siguientes: denuncia, de oficio, o en base a un dictamen, o informe de auditoría especial. Se desarrolla a través de 2 etapas. Etapa sumarial, a cargo de una autoridad sumariante. Etapa de impugnación, que a su vez se encuentra constituida por los recursos de revocatoria y jerárquico. ¿Cuáles son los plazos para la etapa sumarial? Los plazos de la etapa sumarial son: una vez hecha la denuncia, la autoridad sumariante tiene el plazo de 3 días para disponer el inicio del proceso, establecer medidas precautorias o para determinar el archivo de obrados. Cuando la autoridad sumariante decida el inicio de un proceso administrativo interno, deberá hacer conocer a las partes su decisión a través de la correspondiente notificación personal, a cuyo efecto fijará un plazo de prueba de 10 días hábiles. Vencido el plazo de prueba, la autoridad sumariante tiene el plazo de 5 días hábiles para dictar resolución, pronunciándose de manera expresa sobre los fundamentos de hecho y derecho, así como sobre las pruebas aportadas y producidas durante la fase probatoria. La resolución emitida por la autoridad sumariante podrá declarar la inexistencia de responsabilidad administrativa por parte del servidor público, procesado o en su caso, determinará la existencia de responsabilidad administrativa estableciendo la sanción que corresponda. Una vez conocida la resolución del sumariante a través de la correspondiente notificación, y queda agotada la etapa sumarial y abierta la etapa de impugnación, pudiendo el o los procesados hacer uso de los recursos de revocatoria y jerárquico. ¿Cuáles son los plazos para interponer el recurso de revocatoria? El recurso de revocatoria se plantea siempre ante la misma autoridad que dictó la resolución. Vale decir, ante la autoridad sumariante, a cuyo efecto, el recurrente tendrá el plazo. Bueno, ya este temita de los plazos creo que ya muy operativo. Igual se los voy a dejar el videito. Esto sí es importante conocerlo, porque cuando ustedes vayan a asumir una función pública tienen que saber cómo defenderse también, ¿no? Cómo tomar sus acciones, cuáles son los plazos que tienen. Debemos conocer nuestros deberes y también nuestros derechos, ¿no? De lo que es la función pública cuando nosotros ejerzamos la acción la acción administrativa pública, ¿no? Entonces, bueno, con eso estaremos concluyendo. No sé si hay algún comentario, alguna consulta, ¿no? Bueno, no se vayan, por favor. Todavía estamos con el coordinador. Le voy a ceder la palabra. No sé si van a hacer llamadito a lista. Conmigo hasta acá. El día de ayer ya les he dejado. Está igual, ¿no? En el chat que les había dejado mi teléfono ante cualquier consulta. Por favor, los que no han estado el día de ayer, les rogaría puedan darle una revisadita al videito. Ahí yo les he explicado cuál es la forma adecuada en que me hagan cada una de las tareitas. Les he hecho una puntualización de las recomendaciones, todo que igual lo van a tener por escrito, pero sería bueno que lo escuchen. Y está justo en la primera partecita, ¿ya? Bueno, un gusto conocerlos a todos. Gracias, le vamos a hacer la palabra, por favor, acá a nuestro coordinador que está haciendo el seguimiento. Conmigo, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, Licen. Hasta luego, le dicen. Que esté bien, dicen Patricia. Chao, chao. Perfecto, agradecemos a nuestra licenciada Carla Peña por la sesión del día de hoy. No se preocupe que todos los participantes ya se encuentran registrados en lista del
Que tengan buen fin de año, al igual para todos los participantes. Hasta una próxima oportunidad.